sobre todo buscar resultados, que es lo que los clientes en definitiva van a pedirles al estudio, y lo que los justiciables nos vienen a pedir cuando vienen sin letrado, ¿no? Que es justamente un inconveniente, y más como ustedes bien saben, en familia las cosas pasaron ayer y tienen que estar resueltas hoy. Y nosotros, ni ustedes, ni nadie tiene la potestad o creerse con la solución o con la respuesta. A lo sumo somos facilitadores, o con nuestra profesión, nuestra práctica, ayudamos en el camino para que la gente vaya buscando las soluciones, y si hay que imponerlas, se impondrán, pero nunca es la mejor solución dictar solamente una sentencia y decir, bueno, esto se maneja de una manera y chau. Siempre las causas de familia son las que siempre se tienen que revisar, y como digo siempre, salvo el divorcio, después hay muy pocas causas que no son revisables por vía incidental. Como bien ustedes saben, los que están llevando casos de familia, el caso de familia nunca termina, ni aun con el acuerdo, porque el acuerdo quizás es lo último que surge del expediente, pero después del convenio seguramente hubo 10 llamadas al abogado, 2 consultas, una intervención del abogado por WhatsApp o por mail con el otro colega o con las partes, encuentros, y bueno. Entonces, teniendo en cuenta esto, siempre es importante tener, sobre todo primero, la legislación a mano, para saber en qué marco nos podemos mover y cuáles son los límites, y no solamente los límites de los justiciables, sino también los límites y las obligaciones que tenemos nosotros como operadores judiciales. Esos límites están delimitados, bien marcados, y bueno, queda también en las presentaciones que se hagan cómo se plantean y qué es lo que se peticiona. Por ejemplo, y a esto a modo de aclaración, en el listado que ahora lo van a subir por el chat o lo vamos a mandar por mail también, por ejemplo, la resolución 7 del 2020, no vamos a entrar a hablar de esa resolución puntual, pero es la primera que está en el listado, por ejemplo, que habla de la intervención del cuerpo técnico. Por ejemplo, veamos el ejemplo, en el caso de San Miguel, está de turno el juzgado 1, el nuestro, y el juzgado 2 no está de turno, pero tiene un deber de colaboración para con nuestro juzgado en el supuesto de que tengamos muchas guardias, y bueno. Lo mismo pasa en San Martín, si está de turno el 2, los otros 5 juzgados con su cuerpo técnico tienen que asistir. ¿A qué iba yo con esto? La resolución es clara, la acordada ahí está, está especificada, pero ojo también con la numeración, porque a veces Corte, ¿qué tiene? Dicta resoluciones, por ejemplo, la Secretaría de Planificación, entonces van a ver que la numeración de las acordadas que voy poniendo en las resoluciones no tiene una numeración seguida. Pasa de la 7 a la 386, a la 215, y yo las ordené cronológicamente, como fueron saliendo. La primera es de las primeras que salió, y las últimas son las últimas que salieron. Y van a ver que no hay cronología, ¿pero por qué? Porque la resolución, el número, depende de qué secretaría la dicta. Planificación, personal, presidencia, depende de cómo está organizado. Pero están ordenadas, salvo alguna que se me haya pasado mal, pero cronológicamente del primero al último. Ahí en el marco normativo, como les decía en el PDF, también tienen el link directo a la página de Corte, donde están todas las resoluciones que dictó Corte desde el comienzo, antes del aislamiento incluso, cuando se suspendieron las clases y se limitaron algunos turnos en casos de guardias. Ahí están todas las resoluciones, pero las que tienen relevancia y conexión directa con el fuero de familia, a veces con otros fueros también, pero sí o sí con familia, son las que puse en este PDF. Cuestión de que en el caso que ustedes tengan que plantear algo o evaluarlo, ahí tienen la base de datos, y después, bueno, obviamente ir a la acordada, la resolución puntual, para ver qué es lo que quieren plantear al respecto. Espérenme que no me... Bueno, y por último en el PDF también puse un listado de organismos intervinientes, no los mails, porque eso depende también de cada municipio o de cada repartición, pero por ejemplo, ya que estamos hablando nuevamente en San Miguel, el círculo de San Miguel que tiene San Miguel, José de Paz y Malvinas, van a ver que tiene bastante dividida la cuestión, porque José de Paz pertenece a San Martín, Malvinas pertenece a San Martín desde el punto de vista jurisdiccional, y San Miguel pertenece al descentralizado de San Miguel. Esa división es importante también porque, por ejemplo, en el caso de una cuestión de minoridad, que también vamos a ir a ejemplos y casos y cómo se interviene el servicio local de San Miguel.
Ahora, si le toca un caso en Malvinas, va a intervenir, o bueno, con ese paso va a intervenir la DINAF o el Servicio Zonal de San Martín. Ven cómo se diferencia a veces por jurisdicción municipal y a veces no necesariamente la jurisdicción judicial o la división interna del Poder Judicial tiene relevancia en cuanto a cómo se dividen los organismos. Por eso esto a veces genera una serie de inconvenientes en cuanto a qué servicio local voy, no solo a qué juego interviene, sino a qué servicio local toca la intervención, qué dirección de políticas de género, que son generalmente que dependen de los municipios, que son las que otorgan terapias y tratamientos a las partes justamente que lo necesitan, que tengan algún conflicto familiar, ni hablar obviamente de situaciones de violencia, pero por ejemplo se dan muchos supuestos en que colegas me han comentado o me han preguntado, sí, mi cliente necesita terapia, le dijeron que tiene que ir a terapia, pero no tiene obra social o no le alcanza. Bueno, vaya a políticas de género, y capaz que de una semana para la otra consigue un turno y ya tiene lo más importante, que es una atención desde lo psicológico y una contención en este tipo de conflictos. Ustedes bien también lo saben, no hace falta que se los diga. El abogado que hace familia también es un cuarto psicólogo, un cuarto trabajador social, y después, y yo también sé aplicar la ley, que es para lo que estudié. Lamentablemente es así porque las cuestiones de familia llevan una emotividad, una subjetividad muy alta. O sea, no es lo mismo un cliente que viene por un daño que un cliente que viene por una cuota de alimentos o un hijo que no está pudiendo ver. Entonces, así como los fueros se distinguen, también los alcances y los mecanismos de intervención de los fueros se distinguen bastante. El peso, por ejemplo, de un psicólogo, de una opinión psicológica, una experiencia psicológica, en el fuero de familia es mucho más que la que puede pesar en el fuero civil o en otros fueros. ¿Por qué? Porque justamente es un especialista en cuestiones vinculares, en cuestiones emocionales, y es el que nos va a dar, no la solución, pero sí los elementos que tenemos que tener en consideración para saber, por lo menos, no quiero hablar de solución, pero saber por qué lado debería ir la intervención, cómo debería abordarse el conflicto. Bueno, eso en cuanto a las divisiones. También en el PDF les puse un link que es para descargarse la aplicación del Ministerio de Seguridad, que es otro de los medios que está reconocido para la toma de denuncias. Y les digo que hemos tenido un par de casos que nos llegaron por la aplicación del Ministerio de Seguridad. Les cuento cómo es el camino para que lo vean ilustrado en los ejemplos. Una persona se baja la app, esta del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se la baja, le pide un registro, y ahí puede escribir la denuncia, lo que le esté pasando, lo que le haya sucedido. Tiene un grado de validación la aplicación porque vincula el teléfono con la cuenta, con el apellido. Entonces, las denuncias que vienen por la aplicación del Ministerio de la Provincia, del Ministerio de Seguridad de la Provincia, tienen no les digo certeza, pero tienen datos más completos porque ya nos viene mejor vinculado a quién hizo la denuncia y por qué. La denuncia se hace digitalmente, se puede incluso también hacer anónima. Yo le digo porque a veces quizás le llegue en la consulta a una persona que tenga miedo a hacer una denuncia, incluso contra su pareja, o a veces puede ser contra la pareja de un familiar, o la pareja de un vecino, o de una amistad que está sufriendo una situación de violencia. Entonces, ante una situación de este tipo, es natural que quiera la reserva. Y eso también muchas víctimas no lo saben, también porque esto falta información, ¿no? Que tienen derecho a pedir la reserva de su identidad. Que lleguen dos actas distintas, donde están los datos enteros y el acta reservada que va a llegar al expediente, la denuncia en sí. Y eso, bueno, nosotros cuando nos llega un pedido de identidad reservada lo manejamos de esa manera. Queda todo reservado en secretaría, en privado, y no se puede tomar vista salvo un pedido muy específico que justifique mostrar los datos, solamente el nombre, nunca el domicilio. Bueno, pero la denuncia se hace en la aplicación, llega por intermedio de Fiscalía al juzgado. Nos mandan un correo electrónico, doctor Quiseira, doctor Tailavini, mi compañero de secretaría, una denuncia, día tal, y todo el texto de la denuncia tal cual la persona lo hizo en la aplicación. Con eso se forma una causa, bueno, nos contactamos y ahí ya empezamos la evaluación, que justamente es parte del segundo tema que quería marcar, que eran los medios telemáticos de prueba, que es cómo se vienen realizando, porque nosotros sabemos que tenemos ciertas prohibiciones por el marco del contexto sanitario, que por ejemplo las cuestiones de papel están
casi prácticamente prohibidas. Por ejemplo, si la Cámara me está pidiendo un expediente porque lo necesita tomar vista, porque no está todo digitalizado, si no lo puedo digitalizar, podría enviárselo, pero debidamente sanitizado, con un protocolo específico interno, si es que no lo puedo digitalizar. Si lo puedo digitalizar, son 1000 fojas, bueno, tendré que ponerme a digitalizar y a mi compañero que le toque ir mañana tendrá que seguir la digitalización hasta que podamos hacerlo. Pero la Corte nos estuvo poniendo esas pautas que en ese sentido no me gusta hablar ni a favor ni en contra, pero lo hicieron con bastante criterio sanitario y científico, en el sentido de que buscaron más la protección no solamente de los integrantes de la justicia y de los que concurren, también de los letrados, porque en este sentido, sabiendo que el virus se transmite o que puede quedar en el papel o en los plásticos y en otras superficies, nos lleva a entender el porqué de la, perdón, de la prohibición o de una excepcionalidad muy puntual para el movimiento de expedientes o papeles. Por ejemplo, si Cámara me tiene que devolver uno porque lo tiene ahí, bueno, sí, se puede devolver, perfecto, lo necesitamos porque tenemos que seguir el caso, pero nos preguntan puntualmente. O nosotros les preguntamos, mira, ¿te puedo enviar esto? Necesitamos, bueno, entonces si se hace la excepción, se envía y se hace el correo. Pero fíjense que en la práctica, antes del 20 de marzo, yo no sabía, ni sabíamos qué me iba a llegar o qué le iba a mandar. Los que tuvieron práctica judicial o conozcan a alguien, haces los pases, haces el paquete, lo mandás y te envían paquetes y lo recibís. Eso cambió drásticamente de un día para el otro. Naturalmente ustedes como letrados, cuando comenzó las cuestiones del expediente electrónico, del domicilio electrónico, del token y todas esas cuestiones, que era evidente que iba a haber críticas y que iba a haber situaciones que no estaban consideradas, si bien la Corte se venía moviendo despacio con el expediente digital, yo sinceramente pensaba que de acá a 5 o 10 años íbamos a estar con un expediente totalmente digital, porque esto implicaba no solamente capacitar a los colegas, sino capacitar a los propios integrantes del Poder Judicial, la modernización de los equipos, implicaba tener escáneres y un montón de cosas que no íbamos a poder hacer. Imagínense si la justicia me enviaba el escáner y tardábamos en recibirlo, para usarlo, porque apenas llegó lo empezamos a usar y lo usamos siempre, ni hablar si un letrado tenía que ponerse en un gasto que uno no pensaba comprarse un escáner. Entonces, bueno, esto que venía haciéndose de a poco, probando, por ejemplo, diciendo, bueno, tal juzgado va a hacer solo ingresos digitales para ver cómo funciona, de un día para otro tuvo que cambiarse completamente, pero completamente. Ya es el día de hoy que, bueno, ya pasadas 120, 2, 3 meses, iniciados todos digitales. O sea, yo tengo toda la totalidad de las causas, no muchas, todas las que iniciaron después de la cuarentena, solo la carátula tengo. Solo la carátula y en su casillero para saber dónde está, por una cuestión también de organizarnos y también por una cuestión de costumbre, ¿no? Yo hace 15 años que estoy en la justicia y hace 15 años que manejo expedientes y papeles, y que de un día para el otro cambie absolutamente todo, nos lleva y nos va a llevar mucho tiempo de acoplarnos, ¿no? En este sentido, bueno, al prohibirse las cuestiones de los papeles, al prohibirse naturalmente las entrevistas y los actos presenciales, suspendiéndose automáticamente todas las audiencias, prorrogándose todas las actuaciones que implicaban el comparendo de una persona a algún lugar, ya sea un perito, un testigo, un letrado, una parte, que eran el 99% de los actos, porque era todo llevar un oficio, traerlo, sellarlo, ustedes muy bien lo saben. Es un día para otro quedó todo suspendido. Y en el intertanto se fueron modificando algunas cosas. Al día de hoy, como les decía, los expedientes son totalmente digitales, y eso puede tener sus pros y sus contras, lo podemos pensar mejor o peor, pero sin duda es un avance en que quede también las cuestiones debidamente registradas, y todo registrado como corresponde en el expediente, con fecha, con plazos, y que no haya ninguna duda sobre si lo dejé, si no dejé el escrito, si lo presenté, y eso ya no va a suceder, o si sucede a lo sumo es un error meramente electrónico o de erradicación, un tema ya más digital que de si dejó bien el escrito para el expediente o no. Que bueno, tanto ustedes del otro lado como yo en la justicia, 1000 veces me ha pasado que dejaba un escrito para un cuidado personal y era para el derecho de comunicación, y
Y yo entiendo que a veces ustedes hacen una carpeta y te queda la carátula del que estabas tratando recién y en un escrito, ¿qué pasaba? Era un despacho, te lo tenía que devolver, le 2 o 3 semanas para la misma situación, que era ver qué se le decía a ese pedido en el escrito. O sea, sí, salvo obviamente, ¿no? Cuestiones de gran urgencia o cuestiones que no podían evitarse, ¿no? Eso ya no debería suceder, porque ustedes cuando cargan el escrito les aparece la causa, el número, el juzgado, todo como corresponde, y lo pueden presentar directamente. Tampoco no va a suceder más, ni va a parecer que vaya a suceder nunca más el tema del cargo. Sí, yo lo dejé a las 9:30. No, pero acá dice 10:30. No, pero yo lo dejé a tal hora. No, bueno, estoy con las dos primeras que ahora son 4 ya hace unos años. No, acá dice 12:10. No, pero yo lo dejé a tal hora. Con la firma digital no hay ninguna duda ya al respecto. Entra tal día y bueno, eso también les da una seguridad a ustedes y también una certeza a nosotros de cuándo se presentó y no depender tanto de un papel o de un sello que depende, además también de un empleado que es humano y se puede equivocar, como ha pasado y me ha pasado a mí en mesa de entradas también. Y a veces por un error se puede complicar bastante una causa y necesariamente, bueno, por eso veo que quizás en ese sentido la digitalización, que se tuvo que ver apresurada por esta situación de contexto, tiene un montón de ventajas que debemos aprovechar, tanto de nuestro lado como de ustedes, y bueno, y siempre ir buscando lo mejor que es para lo que los clientes lo van a ver y los justiciables nos vienen a reclamar a nosotros también. Puntualmente, en cuanto a los medios telemáticos de prueba, lo más simple que es, bueno, ya sabemos que la confesional y testimonial, como son naturalmente presenciales, quedaron suspendidas, suspendidas al principio reprogramadas, y con la primera extensión de la cuarentena suspendidas directamente, porque me han llegado también consultas por mesa, o colegas que me contactan por privado también preguntándome, mirá, me dijeron que la reprogramaban. No, ahora están todas suspendidas, y naturalmente es así, y a mí me encantaría dar una respuesta. Tenías una testimonial para el 25 de marzo, bueno, va a ser el 28 de junio, no sé, el 30 de septiembre. Me gustaría decirles una fecha, pero la verdad que no la sabemos. Y si yo les digo una fecha, van a hacer una cédula de, ¿cómo se llama?, de quitar restricciones al respecto y no se puede hacer. Otro ejemplo, la Oficina de Notificaciones Judiciales de San, que por un caso positivo o por un que a veces no sabemos que es positivo hasta que obviamente hasta que esté el hisopado, pero por las dudas por 72 horas se aísla a todo el personal del juzgado que fue o del piso, dependiendo cómo sea el juzgado, y eso hace que quede cerrado. Pero, por ejemplo, bueno, en San Miguel tuvimos un caso, hace un mes más o menos, la chica está bien, obviamente, gracias a Dios salió todo bien, pero a lo que voy yo con el ejemplo ese, eso fue un lunes, nos enteramos, por ejemplo, que había un caso sospechoso que después se confirmó como positivo, y yo me acuerdo que tenía que ir el martes a sede. Y nos enteramos el lunes a la tarde de que esta chica estaba con problemas de salud y que le habían hecho el hisopado. Obviamente dijeron, no vaya nadie el martes ni el miércoles, va a ir Sanidad, desinfectó con todos los equipos de sanidad correspondientes, sanitarios, digo, desinfectaron todos los 2 pisos del juzgado, todo el predio, la zona, y recién el viernes o el lunes de la semana siguiente se volvió a ir a sede. En mi caso no, porque como yo había ido el jueves anterior, se había desaislado, a la espera de síntomas, que menos mal no se manifestó ninguno, y, pero lo que voy es que el juzgado 1 y 2, esa semana, martes, miércoles, jueves, y parte, no sé si no se enteraron, no, pero por lo menos 3 días trabajamos sin presencial. O sea, no había ni un funcionario, ni un empleado, ni un magistrado, porque no podía, obviamente, estaba cerrado y estaba aislado el lugar por la desinfección. Y esos 3 días se trabajó con normalidad en el sentido de que se proveyeron todas las causas que entraron, se dictaron las medidas que hicieron falta dictarse, se siguieron sacando sentencias, se siguió adelantando en lo que se podía, y se despachó desde un pedido de una libranza de oficio en alimentos hasta una ampliación de una perimetral o una medida de abrigo
esto implica. Eh, Parece casi de ciencia ficción, porque no hay nadie, obviamente no, está todo vacío, pero están todas las computadoras prendidas y todos los mouse moviéndose con el escritorio remoto. Los despachantes, los peritos, todo. Y uno dice, no digo, no sé si bueno, pero al menos es distinto y cambia mucho la modalidad de trabajo, allá el no tener que otras cuestiones, al personal y a los empleados también les quita un peso, un costo económico también, y si bien trabajar en tu casa en el contexto de encierro no ayuda a nadie, no es lo mismo estar en tu casa porque te querés quedar que estar en tu casa porque te tenés que quedar. Entonces eso nos permitió ir viendo mecanismos para, en concreto y en definitiva, nos gusta hacer y es para lo que nos vienen a ver, ¿no? Por eso, si bien, por ejemplo, las confesionales y testimoniales y todas las audiencias presenciales quedaron suspendidas, en principio eran programadas, después suspendidas, por eso les digo, fíjense, quizás si a un juzgado les ha proveído, se reprograma, están suspendidas. Hasta que no se levante el aislamiento, no va a haber actividad presencial porque la Corte no lo va a habilitar. Entonces, quizás a algún juzgado, no les digo los de San Miguel, pero quizás a alguno de San Martín o a un civil o el que sea les puede haber dicho eso en su momento y bueno, y les faltó aclarar ahora que están suspendidas. No, a nosotros nos ha pasado que hemos reprogramado pensando que esto iba a durar un mes y después tuvimos que directamente cambiar el modelo y poner confesional y testimonial suspendidas hasta, en criollo, hasta nuevo aviso, que es cuando sepamos nosotros lo que nos vaya a decir la Corte, que va a depender de lo que diga el gobierno en cuanto al aislamiento y la afluencia de personas, y no solo al juzgado, sino también a sus estudios, porque esto también implica un montón de cuestiones de movilidad y hay muy pocas cosas que en familia no pueden no hacerse presenciales en cuanto a las entrevistas y otras cuestiones. Ahí es donde justamente viene la gran diferencia, que son los medios telemáticos. Y a mí también me sorprendió para bien la Corte cuando editó una de las primeras resoluciones, que ahí lo tengo especificado, quiero decir el número exacto, ¿dónde lo puse? La 10. Ahí está, la resolución 10/20, que está también obviamente en el listadito, que especifica que se pueden tomar denuncias una denuncia, bueno, habrá que ver si tiene antecedentes o lo que sea, pero generalmente por WhatsApp que nos manda la receptoría, por WhatsApp que nos manda las comisarías de la mujer, por WhatsApp que nos manda la fiscalía, o al mail oficial, o al portal de electrónicas que nos mandan o la fiscalía, o la receptoría, u otro organismo, o un organismo dependiente del municipio, como les decía, por ejemplo, políticas de género, o el servicio local, que nos mandan la actuación toda electrónica, toda digitalizada. O sea, ellos seguramente hacen el informe y lo imprimen y lo firman, pero a mí me llega la foto del informe, totalmente legible, y nosotros simplemente lo que hacemos es descargarlo, crear el expediente si no está creado, y si no, agregarlo como un despacho. Fíjense, porque nos pasa que nosotros cuando ponemos piezas digitales en el expediente, generalmente el trámite dice proveído. Y uno dice, no, no hay un proveído del 12 de junio, o del 12 de junio no se proveyó nada, pero lo que figura como proveído, cuando ustedes leen al costadito en las observaciones, generalmente le aclaramos, oficio de la UFI, informe del local, entonces proveído es el trámite que tenemos que ponerle porque no tenemos un trámite para oficio digitalizado todavía. Calculo que eventualmente lo va a cambiar el soporte algún día, pero más allá de eso no importa. Lo importante es que tengan en cuenta eso, porque a veces puede aparecer como proveído, o como oficio simple, o como despacho simple, y préstenle más atención a las observaciones, que generalmente nos manejamos con eso para saber, porque también uno, ¿cómo controlaba un expediente? Me voy a Foja 22 y miro el expediente, a ver qué decía. Ahora, evidentemente, no lo puedo hacer y es todo digital, y tengo que ir a
a la fecha de ingreso y a la fecha de digitalización y del informe y todo lo demás. Por eso también cuando en los accesos que tengan a los expedientes, fíjense también eso. Y sobre todo otra cosa, a veces pasa que, por ejemplo, el local hizo el informe el 26 de marzo y lo mandó por mail y nosotros lo digitalizamos el otro día, o a los 2 días, por ejemplo, de que llegó porque estuvo fin de semana o lo que fuera, o si no encontrábamos la causa en el sistema, que a veces pasa también, y capaz que el proveído figura con fecha 28, y el informe es del 26, pero entrando justamente en el proveído van a ver o todo el oficio, el informe transcripto, o si no, que esto también pasa muchas veces, que colegas me han hecho consultas oficial y extraoficialmente, que me decían, sí, veo que dice oficio UFI, pero no lo veo en el despacho está en blanco. No, seguramente está adjunto con un link abajo, que aparece como docs.scba y un código largo, que es un PDF que uno cliquea y directamente lo manda a una página de corte donde está el PDF ahí escaneado. Y uno lo puede bajar, lo puede guardar y lo puede manejar como quiera. Por eso les digo, a veces está dentro del mismo proveído o a veces está digitalizado, porque eso depende de cómo venga la pieza. Por ejemplo, si a mí el servicio local me manda un documento de Word, yo lo puedo poner dentro del despacho. Ahora, si me manda un PDF, solamente lo puedo adjuntar como digital. Y ahí aparece el link abajo. Entonces, también tengan en cuenta eso a la hora de buscar internamente en los trámites, buscarlo, ya sea como link o dentro del contenido del trámite en sí. Bueno, si bien que, como les decía, que la confeccional y testimonial y las presenciales están suspendidas, prorrogadas, suspendidas, términos que no se van a hacer, eso es lo importante, hasta que no sepamos, se ha puesto la excepción también de que se puede hacer videoconferencia, como estamos haciendo nosotros, en este caso por Zoom, pero por Microsoft Teams. O sea, así como Windows, Microsoft Teams, equipos de Microsoft, es una aplicación, en realidad es un programa que contrató Corte, creo que tiene hasta octubre de licencia, supongo que la van a ampliar porque lo sacaron de urgencia, que es como esto que estamos haciendo ahora, nada más que con ciertas certezas, porque implica, por ejemplo, una conexión desde la PC o el celular del letrado, o seguramente es para audiencias con las partes, también implica la posibilidad tecnológica no solamente del letrado, sino también de la parte, si se puede movilizar o no, o sea, en la página, ahí les puse en el listado en la página de corte, donde están el listado donde están listadas las resoluciones, ahí está el instructivo también para las audiencias remotas, como lo tiene dicho la Corte. Audiencias remotas vía Microsoft Teams. La verdad que lleva una configuración específica, hacerlo, armar, eso lo arma igualmente el juzgado con la Secretaría de Tecnología Informática. O sea, con Corte, yo tengo que hacer una audiencia confesional impostergable, o testimonial, mejor impostergable, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos que encargarnos de hablar con Corte, de decir, bueno, con informática, bueno, vamos a hacer esta audiencia, la quiero hacer el 20 de agosto. Bueno, doctora, nos van a decir, ¿quiénes son los letrados? Los letrados tienen PC, tienen teléfono con acceso a las partes, se pueden movilizar, una serie de requisitos que nos van a terminar diciendo nosotros si la audiencia esa es realizable o no. ¿Entienden? Entonces, por eso le digo, no solamente pedir la audiencia vía Microsoft Teams, sino también les diría que revisen los requisitos del instructivo para ver si es que cuentan con los dispositivos o la conectividad necesaria. Porque en estos casos que la audiencia tenga que hacerse, se va a hacer por ese medio. Yo, en mi caso, en nuestro juzgado no he visto alguna, por lo menos, o por lo menos en el área de violencia estaba llevando, ni en las áreas de internaciones o esas cuestiones, pero sí tengo entendido que los juzgados civiles han hecho algunas y han tomado algunas audiencias, y la verdad que el sistema funciona bien, y está bueno porque graba la audiencia también, deja constancia de todo, y también ustedes sabrán, como letrados muchas veces pueden venir a hablar o con el secretario o con la mesa o incluso con el juez, y una cosa es hablar, otra cosa es el expediente y el papel. Entonces, por eso digo que estos medios telemáticos, así como esta charla que también está siendo grabada, genera esta mayor publicidad, esta mayor registración de los actos de la justicia. Que bueno, yo como integrante a mí personalmente y profesionalmente no me afecta, no tengo un problema en nunca en dar explicaciones, que en realidad es una obligación que tenemos, y por qué hacemos las cosas como corresponde, ¿no? Pero bueno, esto también quizás empieza a filtrar algunas cosas y deje cuestiones más claras
respecto a la intervención. ¿Cuántas veces le han pasado? No, pero yo fui, hablé y dejé el escrito y ahora es otra cosa. No, y porque el que lo despachó, el que confrontó, bueno, esas cosas están quedando erradicadas por este sistema. Ya no va a haber mucha posibilidad. Mismo con el que lo puse para casi el final de la clase, pero que es una cosa que parece muy menor, pero es muy importante. Digo, porque yo también fui empleado de mesa, ¿no? Las consultas al mail del juzgado. Las consultas al mail del juzgado, que responde la mesa con control de secretaría o de oficial mayor. De nuevo, o sea, uno manda un mail y el juzgado te contestan, sí, mire, tiene que traer la tasa y el certificado y ya sale el oficio. Perfecto, uno deja el oficio, deja la tasa con el certificado que le pidieron y le ponen, pero era todo trámite. Bueno, vos me dijiste que era el certificado y la tasa, no que era tan... Bueno, entonces ahí se centraliza también el tema de consultas, se despejan inquietudes, se despejan dudas y por lo menos, como les dije al principio, dejamos de depender de criterios de personas, sino que empezamos a depender ya más de criterios legales y de marcos de actuación que marca la legislación, que es copiosa en muchas cosas y trae mucho contenido y hay que aplicarla siempre. Eso no debería dejarnos, dejarnos ninguna duda sobre lo que podemos o lo que no podemos hacer. Tanto ustedes de un lado como nosotros del otro, ¿no? Bueno, sabiendo que, que las confesiones testimoniales se dejan prácticamente de lado, otros medios de prueba que han recibido, al contrario, como una mayor agilidad, y porque, por ejemplo, confesional testimonial, salvo alguna excepción, no se hacen, y se hacen si cumplimos con todos los requisitos que marca el programa el instructivo del Microsoft que les decía. Pero al contrario, por ejemplo, la documental y la informativa han recibido como un envión de agilidad, por así decirlo, porque ya no existe más, o por lo menos en este momento no está existiendo, el hecho de venga a sellar el oficio y llévelo a la gestoría o llévelo usted, doctora, al registro. Que lo hacían ustedes mismos, o un empleado, o un gestor, y un costo, y un tiempo, y sí, lo dejé, y 2, 3 semanas, sí, ya pasaron los 20, 40 días, voy a pedir la multa, no, lo que pasa es que lo recibieron en otra oficina, que no era judiciales, y un millón de casos pintorescos que se dan que en definitiva termina demorando la tramitación de la causa. Eso también se termina, o por lo menos en este momento, porque yo no sé qué va a pasar después, ¿no? Que cuando termine toda esta situación de contexto, de aislamiento, que vayan a decir después, pero también se termina, o hoy no está manejándose de esa manera. Calculo que como letras les habrá llegado también los distintos compendios de domicilios electrónicos, de ANSES, de AFIP, de muchos organismos, de registros, y eso también nos da una certeza, porque, por ejemplo, en el marco de una causa de violencia, ordenar que la ANSES, la ANSES le pague la asignación a la persona que está efectivamente a cargo del chico. Y quizás lo estaba cobrando el otro progenitor. Hombre, mujer, no importa, es un caso o es el otro. ¿Y qué pasaba? ¿Yo qué tenía que hacer? Tomaba la medida, hacíamos el oficio ANSES, lo imprimía y la mesa mandaba el correo. Si esto lo hacía el 17 de julio, con suerte, fines de agosto tenía una respuesta. Y con suerte una respuesta positiva, no una respuesta de me falta el quill, me falta la foto de atrás del DNI o lo que sea. Y estamos hablando de un mes que una persona no percibió un derecho básico como es en este caso de la asignación universal por hijo, que estamos hablando de cuestiones de subsistencia. O sea, entonces a ese nivel de gravedad y de desprotección que tenía la persona le sumamos también los tiempos de los papeles o la burocracia, y termina teniendo un efecto negativo o ningún efecto. En realidad es un papel que no termina de servirle ni a nadie, ni a mí que lo hice, ni al abogado que lo llevó o que se lo mandamos, y sobre todo, ni mucho menos, al menor de edad que debía percibir esa pensión puntual. Digo el caso de la asignación porque era un caso en el que se da mucho en los casos de violencia, pero esto es asimilable también a un oficio a propiedad inmueble, a cualquier otra dependencia pública o organismo privado que tenga que dar un informe. ¿Por qué? Porque, fíjense, yo cuando tenía que controlar si estaba dentro de los 20 o 40 días para la multa, para el reiteratorio, o ante un pedido de caducidad o negligencia de la prueba, tenía que ver cuándo salió el auto, cuándo quedó notificado, cuándo el letrado trajo el oficio, si me dejó nota qué fecha me puso, cuándo el letrado me acreditó el diligenciamiento
y si contestó o no la repartición puntual, y son 20 o 40 días dependiendo, y si estaba lejos, bueno, una serie de cuestiones para un oficio. Ahora eso no tiene ninguna complejidad, porque el oficio, que generalmente, bueno, en nuestro caso nosotros los mandamos por secretaría, copiamos, pegamos en el mail, y otra cosa, yo les hablo de los casos protectorios, en los casos de violencia, abrigos e internaciones, ¿no? Los casos asistenciales, que son más de oficio que de fondo. Pero ya sea que lo mandemos nosotros o ustedes mandan el mail, y el mail tiene día, tiene hora, y está puntualizado específico. Después, si el que tiene que recibir los mails no abre la casilla, funciona igual que, bueno, yo te lo dejé en el correo. Si vos no recibiste el correo, no por eso te vas a dejar de correr los plazos que correspondan para la contestación. Entonces ahí también tenemos una certeza de la diligencia, sin contar el ahorro en papel, gestión, movimiento, tiempo. ¿Cuántas veces, me imagino en la profesión de ustedes, han tenido que decir, bueno, voy a comer? No, mejor voy a comer allá porque tengo la gestoría cerca, entonces como ahí rápido, lejos los papeles, retiro la cédula y me voy a hacer otra cosa. Hoy en día eso no sucede, no solamente por el aislamiento. Justamente por el aislamiento, esto se tuvo que manejar de otra manera, y ahora se está manejando así. Yo, para mí, que esto es opinión personal, para mí es mejor. Para mí es mejor, y no me quiero imaginar también ustedes lo que esto les puede ahorrar en tiempo y en certeza sobre todo, ¿no? Decir, yo el mail lo mandé, acá tengo la constancia del mail, y ahí ya deja de ser la palabra de uno contra el otro, o el empleado si le puso el sellito bien o no. Y aparte, ¿qué pasa? A veces capaz que ustedes están haciendo otra cosa y va un empleado, un socio, o una gestoría. La gestoría no creo que le vaya a pifiar, pero capaz que un empleado le pone, no le pusieron la hora, o el día, o no le firmaron, o no le pusieron el sellito de la empresa. Y después cuando vas al juzgado a pedir reiteratorio, dicen, no cumple con los requisitos. Eso también se acaba. Eso también hoy no está sucediendo. Y la idea, lo que yo, por eso en el último punto del programita que armamos acá con la doctora Jiménez, por eso hablaba de nuevos paradigmas, para ver que si bien esto es así ahora, qué va a pasar en el futuro y con qué deberíamos tratar de quedarnos. Está bien, esto no lo vamos a decidir ni ustedes, ni nosotros, ni yo, ni los jueces de San Miguel, ni los de San Martín. Esto lo van a decidir, como siempre, las altas esferas. Pero también es entendible y siempre está bueno tener en cuenta que veníamos de un sistema que todos conocíamos, que estábamos acostumbrados con más o menos práctica, que cambió de un día para el otro, completamente. Completamente, como les decía, en el tema de papel, en el tema presencial, en el tema de conectividad. Y eso, al cambiar, hay que ver cuando esto termine, qué es lo que va a volver a ser como antes y qué se va a mantener a futuro. Yo no veo por qué las cuestiones informativas, prueba informativa o prueba documental, deberían manejarse nuevamente en papel. Es más, la Corte, no lo puse ahí porque no era por la pandemia o por el cuarentena, pero tengo entendido, si mal no recuerdo, en febrero, habían sacado una resolución, no en diciembre, fue en diciembre porque me acuerdo que la leímos y dijimos, lo que va a ser el año que viene, sin pensar en todo esto, ¿no? Que la Corte ya venía diciendo, entre comillas, bueno, váyanse desacostumbrándose al expediente en papel. Ya empezó a hablar del expediente digital, no de la notificación electrónica o de las actas digitalizadas. Empezó a hablar del expediente digital. ¿Y de qué manera? Todo digitalizado y un archivo con la documental que suponíamos que íbamos a poder seguir recibiendo y ustedes enviando, un archivado en una caja, un archivado como corresponde, y el expediente todo digitalizado, sin tener que recorrer fojas, sin tener que andar foliando, poniendo cargos, en mi caso como empleado muchos años de la justicia, rompiéndome las manos con los ganchos, ustedes contando, le puse las 32 o 33 fojas, me faltó una foja. Eso tampoco pasa. Por ejemplo, ustedes al plantear una apelación, cuando tienen que traer las copias, algún jugador te lo decía, otro que no te lo decía, pero bueno, todos sabemos las que tenemos que traer. Ustedes iban, hacían las copias, las presentaban, después tienen las 24 horas para la parte digital, lo que fuera, pero tienen que hacer copias y llevarlas. Hoy en día, por ejemplo, una de las apelaciones que estuvimos despachando y proyectando, y ya elevando electrónicamente a cámara, era simplemente cliquear en el despacho y generar el PDF. O sea, yo cliqueo en cualquiera de los despachos y ya genero el PDF automáticamente por dentro del sistema. Y ya me lo guarda en una unidad que comparte todo el juzgado con el número de expediente. Entonces, ¿qué pasa? Clic,
PDF, clic, PDF, clic, PDF. En 5 clics digitalicé las 5 piezas que me hacen falta para ese recurso, por ejemplo. Se forma el expediente digital, se carga un despacho con las 5 piezas, el link, como les explicaba recién, que a veces surge en el expediente, y se eleva a cámara, también con el actita de elevación, y sin ponerle fojas porque no hay fojas, obviamente, pero son 5 clics. Entonces, de ahí a... Y no me refiero a alterar las copias, porque alterar las copias es, voy al juzgado, pido el expediente, que esté. Está perfecto. Estoy en el horario de fotocopia, perfecto. ¿Me alcanza para sacar toda esta fotocopia o tengo que...? Bueno, toda esa complejidad, todas esas cuestiones con las que usted tiene que lidiar ya no van a existir. Por lo menos hoy no están existiendo. No sabemos, obviamente, porque nadie sabe qué va a pasar, qué es lo que va a quedar de esto a futuro. Pero yo no creo, opinión personal, no creo que en las cuestiones documentales e informativas se vaya para atrás. No solamente porque me parece quizás lo más, además de lo más ambiental, ¿no? Que ni hablamos de eso, que no viene al caso, pero lo más rápido, lo más certero, y teniendo en cuenta además el impulso que Corte le venía dando a la cuestión de la digitalización y del expediente digital, del expediente electrónico, la verdad que esto sí nos da herramientas mejores en ese sentido, como les decía también, de tener mayor publicidad, de tener mayor registración. Esté todo ahí en el expediente, digitalizado. Yo lo dejé el 10 de agosto, hoy es 15, ya pasaron 5 días, no tenés que revisar la hoja de ruta si lo dejaste el 10, o si lo anotaste el 11, o si no lo dejaste. A ver, sí, lo mandé, está mandado, punto, ya está. Y ahí ya, por eso les digo, se agrega claridad y certeza en los datos, por lo menos de los tiempos, de las formas y de las modalidades. Y ya sea una sentencia definitiva a una consulta de mesa. Ahí viene también la cuestión. Entonces, si va a quedar todo registrado, perfecto. Eso quizás a nosotros como integrantes de la justicia nos da una obligación mayor en la información, cómo se aporta, en cómo se dicen las cosas, en cómo se trabaja en conjunto, porque yo en este caso sí pienso siempre lo mismo, ¿no? Y no es ser tribunero porque estoy hablando con colegas del colegio, pero lo digo también incluso para adentro. No podemos nosotros trabajar como justicia, y los letrados que trabajan de fuera son otro tipo de letrados. Son tan colegas nuestros que nada más que tienen la diferencia de trabajar fuera y nosotros adentro. Y un día puede ser a la inversa, y hay que pensar siempre en el otro lado. Me refiero a que el que viene con la consulta, por algo está viniendo. O sea, como siempre le digo a los chicos de mesa cuando fueron entrando, piensen que desde el ciudadano que viene a preguntar hasta el colega que viene a dejar un escrito, no nos viene a ver la cara a nosotros. No nos viene a ver la cara a nosotros, y si quiere hablarnos con algunos solos porque tengamos alguna relación o amistad, lo va a hacer por privado, no lo va a hacer en el horario judicial. Si está haciendo la fila, si está dejando los papeles, si está revisando las cosas, por algo es. Por algo es. Entonces, tomarlo con la interés que corresponde, ¿no? Y más en el fuero nuestro de familia, que sabemos que muchas veces es la última trinchera para alguien que viene a pedir algo, que está pidiendo a veces por su vida y que se animó a venir a decirlo. Esto también, en los medios digitales, yo trabajo bastante en tema de género, en tema de perspectiva y de violencia, ¿no? Y en relación al filtro nuevo de las telecomunicaciones que se está pasando ahora por la pandemia a nivel mundial, ha habido un aumento en las denuncias y en los contenidos de las denuncias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una víctima quiera animarse a salir de la casa, a ir a una comisaría, a una fiscalía, que capaz nunca pisó una, a contar intimidades, cuestiones muy subjetivas, cuestiones que yo le digo intimidades por ponerle un término, pero son más que intimidades, son de la máxima privacidad, de lo que pasa en el seno familiar. Animarse a hacer todo eso, animarse a contarlo, animarse a ir a un juzgado y después tratar de mantener una medida. Es una serie de cuestiones que no todas las víctimas llegan o tienen la entereza de llegar hasta el final de ese camino. Y por más que en la comisaría tomen bien la denuncia y que en el juzgado tengan una buena atención y se haga una medida protectiva, incluso es muy movilizante para la víctima. Por eso es muy importante siempre estudiarlo y estar bien preparados en esa cuestión, porque una víctima de violencia familiar va a tener mucho temor de decir las cosas, porque está acostumbrada a tener temor.
y el temor y el miedo no salen, no se sacan muy fácilmente. Y ni hablar si la primero que llega es y si nunca fue un psicólogo, un terapeuta o alguien especialista que la pueda asistir en esa área, al llegar a un letrado, obviamente, el letrado va a tratar de hacer la acción, la denuncia, la va a derivar, va a tratar de buscar lo que esta persona quiera para su seguridad y su garantía de seguridad familiar. Y justamente lo que le puede llegar a faltar es la terapia, que es tan importante como el asesoramiento jurídico. Son dos patas esenciales para que esta persona logre de a poco salir de ese pozo en el que se encuentra, la asistencia de todo lo posible. Y en este caso, bueno, como les decía recién, por eso yo consigné ahí en el PDF que a nivel municipal la Dirección de Políticas de Género es la que se encarga de dar tratamientos y acompañamiento. Que también hay una cuestión, que la Dirección de Políticas de Género, como las defensorías o como todos los organismos públicos, están bastante rebasados de gente, sin dudas, más en la situación económica que nos encontramos, agravada por esto, lo mal acostumbrados que estamos al empleo informal y a los ingresos no comprobables como para poder tener una prepaga o una obra social, entonces hace que mucha gente quede fuera del sistema. Y estamos hablando acá de cuestiones muy importantes. A veces necesitamos que las personas estén en terapia para que puedan contar un poco, para que se animen a contar un poco, no porque quieran saber, sino para buscarle una mejor protección, para entender mejor el contexto del caso y buscar la mejor manera de abordarlo. De nuevo, ya no yo como secretario o nosotros como abogados, sino desde la interdisciplina, necesariamente de la interdisciplina. Así como ustedes necesitan también que un perito se expida sobre una cuestión de un accidente de tránsito, o una cuestión balística, o una cuestión de agrimensura, nosotros también necesitamos que un perito me diga, dentro de la psiquis de esta persona, qué es lo que está sucediendo, y cómo está hoy, 17 de julio de 2020, en confronte a cómo estaba hace un mes y qué es lo que busca a futuro. Entonces, todas estas cuestiones, por eso les decía que los medios telemáticos, las denuncias por WhatsApp, la aplicación esta que la recomiendo mucho porque trabajan bien en cuanto a certeza y a que nos han llegado un par, y tengo conocimiento que están llegando por muchos lugares también por la aplicación, la denuncia, al darle esta privacidad, a darle esta intimidad, capaz que esa persona no tenía el ánimo, no les digo de la comisaría, del juzgado, de la fiscalía, no tenía el valor, naturalmente, por lo que está viviendo, de salir de su casa. Entonces capaz que se encerró en el baño, agarró el teléfono, abrió la app, la mandó, la denuncia, y después le cae un llamado del juzgado, o va a la policía a ver qué pasó en la casa, y ya logramos, por lo menos, por hacer una metáfora, llegar con un tentáculo a esa situación. Y tomar conocimiento, y bueno, y en virtud de eso activar los protocolos correspondientes y ver qué se puede hacer desde la protección de esta persona, de su grupo familiar, y también, sin dejarlo de lado, pero sí en un orden inferior de prelación, en la atención a la persona que ha ejercido la violencia, que también naturalmente no se está manejando por los cánones normales o los carriles normales de la vida. Como bien sabemos, la violencia no resuelve ningún conflicto, al contrario, los agrava. Entonces es parte también de la intervención nuestra, de ustedes, del municipio, del local, de la fiscalía, de la comisaría, de la víctima, del victimario y de las personas que lo involucran, para buscar un punto de, como decía, de abordaje, que es una palabra que tomo más de la psicología, que me enseñaron mucho mis compañeros que trabajan en el juzgado, de ver cómo podemos tratar esta cuestión. Y que no es solamente una demanda o una contestación, no es solamente el confronte de los hechos alegados, los hechos reconocidos, los hechos desconocidos. No es simplemente un confronte de posturas como sucede en una confesional de si es cierto o no es cierto y nada más. Es ir a la raíz de un conflicto del cual hay una ramificación después increíble a veces de cuestiones patrimoniales, emocionales, vinculares, y que siempre reverberan en el futuro. Por eso siempre digo que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos las intervenciones, que nos podemos equivocar naturalmente, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces quizás la intervención nuestra puede ser peor que la situación anterior. Y no voluntariamente, ¿eh? A veces quizás en la forma, en la cantidad de casos que hay, o si nos llega información reducida, o
un montón de factores que, de nuevo les digo, esto es pura casuística. Familia es pura casuística. Una solución que nosotros tengamos y que hayamos visto que funcionó para un caso de parentalidad, para otro caso de parentalidad, con una familia de edades similares, con dos chicos de edades similares, y con las familias con un nivel de ingreso similar, ingreso sociocultural similar, no digo igual, ¿no? Porque nadie es igual, pero similares, la solución capaz que es diametralmente opuesta, o el punto de solución o el abordaje de la cuestión. Y entonces, yo siempre digo lo mismo cuando hablo o en clases, o en el juzgado, o cuando alguien a la mesa, o con mis allegados. La frase que más se aplica al foro de familia es que cada familia es un mundo, es la que más se aplica para el foro de familia. O sea, un caso no te va a servir la solución de un caso para el otro. Sí, para entender el abordaje y ver si ese abordaje sería el mejor para este caso. Pero ¿quién nos puede dar una respuesta no certera, ni total, ni completa? Sino una respuesta más cercana a la realidad de los resultados, de los medios y resultados de lo que podemos obtener, y va a ser los peritos, van a ser los peritos. Va a ser el psicólogo que me va a decir, no un diagnóstico definitivo, pero sí un diagnóstico presuntivo, cómo se encuentran las personas. Va a ser alguien especialista en trabajo social que me va a hablar más de lo vincular, de lo emocional, de cómo está construido este vínculo familiar. Tengan en cuenta que con la reforma, bueno, ya no es una reforma nueva, sino que ya pasaron 5 años del código, pero que si bien los conceptos ya venían desde el 94, el código en realidad es una constitucionalización del derecho privado, se incluyen los tratados y convenciones dentro del texto legal puntual del Código Civil. Fíjense que el código, en su anteproyecto y en la exposición de motivos, habla de derechos de las familias, no habla de derecho de familia, porque hay tantas familias como configuraciones posibles puede haber. Es una configuración, sí, y mira, vive con el tío, la ve a la madre los fines de semana y el padre no sabemos dónde está. Vive con el padre, la madre vive al lado y está un día con cada uno, una semana con cada uno. Hay tanta configuración familiar como familias hay. El modelo familiar, el clásico modelo familiar, no sé si es el más adecuado o el que más casos tiene, o si es el mejor o no es el mejor. Sin dudas, a lo que yo voy es que las estructuras que nosotros venimos manejando en configuraciones familiares, sin dudas no estaban funcionando, porque si hubieran funcionado como corresponde las estructuras que tenemos nosotros preestablecidos como personas que somos, no tendríamos estos conflictos, o esta agravación de conflictos. Entonces, sin dudas, de nuevo, algo hay que estar cambiando. Si la justicia se demora en tramitar las causas o en lo que sea, algo está pasando también. O sea, no me refiero a que la justicia tenga desidia, bueno, siempre hay casos, ¿no? Pero, o que no quieran laburar. Yo la gran mayoría de empleados y funcionarios que conozco, trabajan un montón y hacen lo que pueden con lo que tienen, y buscamos y estamos siempre tratando de buscar lo mejor, ¿no? Y aún así todo, no paran de llegar casos, no paran de aumentar los casos, no para de aumentar la litigiosidad o la conflictividad, la gravedad en la conflictividad. Y entonces, a lo que yo voy, que de nuevo, a título personal, esto lo considero como por lo menos una crítica válida al sistema actual, que requiere una modificación. Yo no tengo la respuesta, capaz que alguno de ustedes sí, quizás otra persona las tenga, pero sin dudas esto hay que cambiar algunas cosas. Y por eso digo, no me gusta hablar de ventajas de la cuarentena, porque no es la ventaja para nadie, absolutamente para nadie. Nosotros que quizás podamos tener un ingreso o que podamos de alguna manera rebuscarnos, tenemos una situación, no puedo imaginar una persona que no pueda comer o que no pueda escuchar la radio, que no pueda dispersarse en nada. No me quiero imaginar el caso de ellos, por eso no quiero hablar de ventajas de la cuarentena, pero sí oportunidades, porque esto es una gran oportunidad para terminar con todas estas cuestiones de, como les decía recién, los oficios, o de una consulta que hice y que después terminaron diciendo otra cosa, que a veces puede pasar, y no quiere decir que lo primero estaba mal, quizás lo segundo estaba mal, y no lo podemos saber nunca. Me refiero a ustedes, no lo van a saber nunca. Bueno, después en cuanto
en cuanto, bueno, el papel, como les decía, totalmente supletorio y secundario, los domicilios electrónicos de distintos organismos que están empezando a circular, porque en realidad también, por ejemplo, lo que hizo el Banco Central, emitió una directiva interna diciendo a los bancos, a los privados también, ¿no? Pongan un correo al cual los juzgados o los particulares puedan pedirle. ¿Por qué pasaba? Si yo tenía un problema con la tarjeta, y voy al banco. Voy al banco, a la fila, pero pregunto qué tengo que hacer, si llena esto, o te va a llegar tal día, listo. Eso evidentemente de un día para otro no se pudo hacer más. Pero las tarjetas tenían que seguir llegando, la gente tenía que seguir cobrando y en la medida de lo posible la economía funcionando en alguna medida. Por eso también empezaron a surgir de a poco, a cuentagotas, y en el último mes con más asiduidad, un montón de correos electrónicos de organismos oficiales, de entidades privadas. Y fíjense cómo esto, porque si nos ponemos a hablar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, que a mí yo también doy procesar y me gusta mucho lo técnico de ese punto, ¿no? Fíjense que si yo les preguntaba el 10 de febrero cómo consideraban una notificación por correo electrónico, no les digo en particular, les digo al mail oficial de una empresa. No, nadie se las iba a tomar. Nadie le iba a tomar el correo electrónico ese como una notificación válida, en lo absoluto. Es más, si ustedes mandaban el correo electrónico, quizás, como si lo pensamos como abogados, estarían adelantándose lo que les va a llegar. Por la duda no lo mando, prefiero que le llegue el oficio firmado por mí o por el secretario del juez y que lo reciba y que cumplan y punto. No le voy a avisar por mail. Hoy en día, ¿qué pasa? Naturalmente, si yo le mando algo por mail a una empresa, por ejemplo, a una empresa de colectivos que haga un embargo del salario de uno de sus empleados por una cuota alimentaria, le digo, uno, embargue tanto, porcentaje o monto, deposite en tal cuenta del Banco de Provincia, que ya la abrimos nosotros digitalmente, que eso también el banco está trabajando, ya venía trabajando muy bien, y con esto la verdad que se pusieron bastante, por decir así, las pilas, porque contestan todo el tiempo, nos mandan todo el tiempo, transferencias, informes, datos de saldos, y estamos en una conexión constante con el banco. Y está bueno esto porque evita que la gente tenga que movilizarse y como es, que queda todo de nuevo, como les dije, todo digitalizado en el expediente. Pero lo que iba, bueno, en el caso de que yo le tenía que mandar un oficio, era el abogado ya el oficio a la empresa, o la mando a la gestoría, y ahí capaz que perdés un mes. Entre el confronte, que te lo firmen, o te lo sellen, o que pudiste ir, y todo lo demás capaz que perdés un mes. Y es una cuota. Es una cuota. Y en estos casos, ustedes muy bien saben, una cuota de alimentos es la diferencia entre comer o no comer. Y entonces, en ese sentido, nosotros las ventajas que nos puede dar esto es que a lo que iba, perdón, desde lo técnico. ¿Qué pasa? Si yo le mando un oficio a la empresa para algún embargo, un mail, no, si no te contestaba no pasaba nada. Ahora, si yo le mando el oficio del embargo y no contesta, lo puedo tener por notificado. ¿Por qué? Ni hablar por el contexto de pandemia, pero también por lo que marca las resoluciones de corte y cómo el juzgado tiene que manejarse, y los letrados también, por medios digitales. Entonces, a lo que yo iba es que quizás desde lo técnico estamos viendo que la pandemia, con el contexto normativo de la Corte, está haciendo, en algún sentido, y esto es opinión profesional pero personal, modificar los preceptos del código procesal. Por ejemplo, también en cuanto a las facultades del 398, que ustedes tienen como letrados en la diligencia de oficios, también se ven acrecentadas. Porque, por ejemplo, en las resoluciones que les puse de corte en el listado, después cuando vayan viendo alguna puntual, en casi todas sus resoluciones. Primero, en cuanto a las causas que se pueden iniciar, bueno, de urgencia, que no admitan demora o prescripción, eso lo dicen casi todas las resoluciones que habla de ingreso de causas, la Corte lo especifica siempre, urgencia, que no admita demora y o prescripción. Fíjense cómo esto fue progresivo, porque la Corte al principio hablaba de urgencia o casos que no admitan demora, y un mes después tuvo que agregar los casos de prescripción, porque ni la Corte, ni los empleados, ni ustedes, ni nadie esperábamos que esto iba a durar más de 30 días, 60 días. Bueno, ya vamos 120 y bueno, y sin una finalización específica, por más que tengamos aperturas o flexibilizaciones parciales para estas actividades, que es más que entendible. Pero por eso a lo que yo iba era esto, cómo está cambiando la normativa ritual
del código que tenemos, ya de bastantes años, con la normativa que está dictando Corte, que si bien una vez está en Corte no va a reformar el código. No puede reformar el código. Todos sabemos muy bien lo que marca la Constitución, la división de poderes y las potestades que tienen las provincias para marcar sus ordenamientos internos, y la autonomía de la justicia, y todo muy bien. Pero en los papeles, en los efectos, si yo estoy pudiendo tener por notificado a un denunciado por mail de una medida, no estoy modificando el 135, no estoy modificando el 135 en cuanto a las notificaciones personales o por cédula, las estoy modificando. O sea, está bien, no hay otra forma de hacerlo y comparto la forma de hacerlo y estoy totalmente a favor. Pero yo voy quizás de la pregunta de lo técnico y una inquietud que me surgía a mí al ver estas modificaciones que las veía bien y decía, bueno, menos mal o mejor dicho, que no como ventaja, sino que esta oportunidad de rever cuestiones que nosotros sabíamos todos que eran anacrónicas y que en algún momento iban a tener que cambiar. Bueno, quizás no había la fuerza o el momento o lo iban haciendo a poco y de golpe, como les digo, de una semana para la otra, perdimos totalmente los papeles, perdimos totalmente la actividad presencial, y ustedes como abogados lo saben muy bien. O sea, un abogado que no trabaje con actividad presencial, hay algunos quizás, seguramente, que hagan cuestiones más bancarias o comerciales, que no impliquen tantas entrevistas, pero después, desde una cuestión civil hasta una penal, familia, laboral, ¿cómo no haces una entrevista a ver si toman el caso o no? Hechos, ¿cómo no haces ir al juzgado y preguntar qué pasó? Ya lo inicié, le di una intervención, tengo la fecha. Bueno, eso ahora cambió totalmente. Y bueno, por eso les decía que tanto nosotros como ustedes hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero no hay que dejar pasar esta oportunidad como para ir repensando cuestiones a futuro. En cuanto, bueno, también muchas veces, por ejemplo, si en un caso de violencia, en algunos supuestos teníamos alguna persona que había desobedecido la medida y la fiscalía me mandaba un oficio, en papel, obviamente, pidiéndome las copias de la medida con la notificación al denunciado para ver si le imputaba o no la desobediencia, por ejemplo, ¿no? Y capaz que lo tenía detenido, si lo tenía detenido me llamaban y lo hacíamos por teléfono porque no, la persona privada de su libertad obviamente no podía esperar. Certificamos por teléfono y después el oficio lo llegaba 3, 4 días después, pero por lo menos tenían la información si estaba notificado o no para ver si había incurrido o no en desobediencia. Eso hasta el 20 de marzo. A partir del 20 de marzo, la Fiscalía me empezó a mandar oficios digitales, pidiéndome exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó? Naturalmente, nosotros teníamos digitalizados los despachos o las presentaciones que ustedes hacían. Nosotros no teníamos digitalizado todas las piezas de todos los expedientes porque te pones a digitalizar y dejas de despachar. Y la verdad que si hay que digitalizar algo, lo digitalizábamos y lo íbamos haciendo como podíamos. Y cuando cambió esto, yo tenía, me acuerdo, las primeras 2 semanas tenía 15 oficios de UFI pidiéndome copias de notificaciones que no teníamos digitalizadas. Entonces incluso tuvimos que poner que el personal que iba, los funcionarios que íbamos, nos pusiéramos a digitalizar lo que los otros de los domicilios le pedíamos. En concreto, les decían, mirá, me digitalizás la 15322, mirá, me piden la notificación de la medida. Se digitaliza en PDF, se crea en el expediente, lo bajo como PDF y se lo mando al fiscal en el mismo momento. Entonces el fiscal me preguntó a las 10:30 y yo a las 11 le estoy mandando la pieza en la cual está la firma de la persona. ¿Qué pasaba? Eso es con las anteriores, pero ¿qué pasa con las que empezaron a entrar y medidas que notificamos durante la vigencia de la pandemia? Nosotros, ¿cómo hacíamos o cómo se manejan algunos juzgados cuando se dicta una medida de violencia, por ejemplo? Es que la víctima, que está en la sede del juzgado, se le entrega la copia del oficio para que vaya a la comisaría de su domicilio para que se notifique al denunciado, que se haga la exclusión, o que por lo menos, porque si el denunciado vivía lejos, que la comisaría del domicilio de la víctima tome conocimiento de la medida y la agregue a la protección específica por cuestiones de género o de violencia familiar, para que sepa, porque no es lo mismo, ustedes lo sabrán, llamar a una comisaría diciendo tengo una orden judicial que decir no tengo una orden judicial. Es como que le dan, también por la cantidad de causas que tienen y de casos que llevan o de urgencias que ven en el día o en la noche, si hay una orden judicial no van a preguntar qué pasó,
qué sucedió, cómo fue, es la primera vez, no. Tengo una orden judicial, ¿qué? ¿Está ahí? Espera que ya vamos, punto. Entonces se buscaba ese mecanismo para que la víctima estuviera más protegida. Cambió esto y cambió todo eso, porque no tengo a la víctima, no la tengo ahí, no tengo forma de mandar un oficio en papel a la comisaría, empezamos a mandarlas por mail a la comisaría para que notifique, más allá de lo engorroso que es saber si es la primera, la segunda, la tercera, la novena la que notifica en tal o cual domicilio, que a veces te contestan, te dicen, mira, no es de la segunda, bueno, lo reenvío, no importa, a la segunda, pero se fue puliendo el sistema y hoy en día estamos notificando por correo a la comisaría. Comisaría primera notifica a la víctima y comisaría tercera al denunciado por los domicilios. La comisaría imprime el oficio, va hasta el domicilio, le entrega la copia, hace una actita de notificación y ¿qué hacen? Una vez por semana nos traen los papeles o nos mandan todos los días por correo electrónico, por la misma casilla por la que le mandamos el oficio, la foto escaneada, la foto o el acta escaneada. Y de nuevo, lo bajo como PDF y lo agrego a la causa. Y cuando el fiscal mañana me lo pida, ya lo tengo. Entonces ven cómo esto no solamente me ahorró quizás 15 hojas, nos ahorró el traslado de llevar la orden, de traerla, el combustible, el tiempo de los empleados, ya sea de la comisaría, judiciales, de los estudios, o las víctimas en sí, nos ahorró la impresión, nos ahorró el papel, nos ahorró y nos dio total certeza de fechas y de recepciones y de cumplimiento de las obligaciones, tanto de la comisaría para notificar, como de nosotros para enviar el oficio, y en los tiempos en los que nos manejamos. Por eso es lo que yo hablo de que este contexto da una mayor publicidad, una mayor registración a todos los actos, tanto de los letrados como de los integrantes de la justicia y de los organismos que trabajan en coordinación con la justicia. Bueno, después, eso en cuanto a documental informativa, confesional y testimonial, lo que venía sucediendo, y lo que también veníamos hablando también un poco, así tocando un poco de costado, pero que sí vamos a darle una especificidad, era la cuestión pericial en cuanto a las entrevistas periciales. Ustedes saben que en familia, en el caso de que no se haga una entrevista psicológica a las partes, es porque hubo convenio. E incluso en algunos casos que hay acuerdo, se hace también. Porque la gente, como bien saben, cuando llega al estudio es porque ya le pasaron las cosas. Y cuando la causa llega al juzgado es porque ya le pasaron, ya hace un tiempo las cosas y quizá le están pasando más graves. Entonces hay que ver cómo se interviene. Entonces en esos casos, nosotros en realidad nosotros por en base a lo que dijo la Corte, al decirnos que nosotros podíamos recibir las denuncias y hacer los informes por cualquier medio, por WhatsApp, por mail, al teléfono de guardia, a los teléfonos particulares o a los mails oficiales del juzgado. Los teléfonos particulares en realidad no están en las acordadas, obviamente, porque no los publican, pero la realidad es esta. Por ejemplo, si ahora a las 7, ahora no creo porque lo tengo apagado, pero si ahora a las 7 me llama la Dirección de Políticas de Género diciéndome que hay una medida y tenemos que elevar el informe. Tenemos que elevar el informe y lo hacemos de acá. Por lo menos nosotros los funcionarios. No le vamos a poner al empleado que trabaje después de hora, que tiene su especificidad y su puntualidad, pero yo no puedo quedarme con una cuestión de género, una cuestión de gravedad o de riesgo, en una mera cuestión de no son las 8 del lunes. Porque en violencia familiar y en cuestiones de familia cuentan las horas, no cuentan los días. Y cuando nos llega el caso ya es tarde, ya tenemos que saber que ya es tarde cuando nos llega. Entonces, mayor la celeridad tenemos que darle. Bueno, a lo que iba era que justamente como nos habilitaban el tomar las denuncias que nos llegan por WhatsApp de receptoría, por WhatsApp de las comisarías de la mujer o las comisarías en general, por mail o por WhatsApp de la fiscalía, por algún contacto que tengamos en común entre los fueros o entre los organismos que hablamos a diario, también esto nos habilitó también a tomar las entrevistas por estos mismos medios, telefónicas, por videollamada, por Zoom. Y cuando a nosotros nos llega una denuncia, para que vean cómo es el recorrido, nos llega una denuncia, por ejemplo, una persona fue a la comisaría de la mujer e hizo una denuncia. La comisaría de la mujer toma la denuncia, manda a la víctima que se retire, si está resguardada, se quede en su casa, sino que busque un lugar de resguardo. En ese mismo momento, bueno, no en el momento, pero en horas o al otro día, la comisaría de la mujer, o la comisaría que toma las denuncias, escanea o saca fotos de las denuncias y las manda. Al principio el juzgado de familia, ahora las puede mandar a nosotros también a receptoría,
eso, más allá de eso no es relevante, es que nos llega, como organismo jurisdiccional, como órgano jurisdiccional, nos llega una denuncia de un particular en menos de 48 horas o 24 horas. Se acortaron en ese caso hasta 1 o 2 días la remisión de las denuncias. Y si son 48 horas, como les dije, si cuentan las horas, ni hablar que si se reduce un día más la recepción de la causa. Por eso, en ese sentido, de nuevo hablo de oportunidades también y de aprovechar las circunstancias para tener una mayor respuesta y una respuesta eficaz, rápida y protectiva para estas personas que plantean estas situaciones. Porque yo siempre digo lo mismo, si la denuncia de violencia familiar es verdad o es mentira, es verdadera o es falsa, o tiene pruebas o no tiene pruebas para decir lo que está diciendo, es grave en cualquier sentido. O sea, si la denuncia de violencia es verdad lo que están planteando, sin dudas es grave, porque toda violencia es grave. Y si la denuncia es falsa, sin dudas es grave también, porque también es una situación de violencia en la que estaría denunciando falsamente a un integrante familiar, exponiendo al grupo familiar a la intervención de la justicia, de la policía, que no es gratis para nadie. Nosotros estamos acostumbrados, porque estamos adentro, y ustedes porque vienen siempre, pero lo mismo, o sea, si yo tengo que pisar un quirófano, no sé, capaz que me desmayo, que nunca pisé uno. Y son cuestiones de experiencia, y capaz que, por eso les digo, ni hablar, si yo como profesional tengo un quirófano y me puedo poner mal, no me quiero imaginar una persona víctima de violencia que está sufriendo lo indecible y que se animó porque vio una propaganda, porque una amistad le dijo, dale, tenés que ir a hacer la denuncia, o porque le llegó el dato de cómo hacerlo. Ni hablar en esa situación, o sea, es como más, es como se magnifica la cuestión. Y si encima de eso le ponemos el filtro o el contexto sanitario de emergencia, tenemos un cóctel totalmente explosivo y que no nos puede dejar de dar la necesidad de intervenir y de tomar una decisión al respecto, o por lo menos ir viendo qué se puede hacer en ese caso. En cuanto, bueno, como les decía, nos llega la denuncia, vía por WhatsApp, por alguno de estos medios digitales, se forma una causa, si no está formada ya, se forma en el mismo sistema, se le avisa después a receptoría de que hay una iniciada, todo lo demás, y en ese momento se le da intervención al cuerpo técnico. ¿Cómo? También por WhatsApp, por mail, se le asigna la alerta en el expediente. ¿Para qué? Para que llame a tal persona que se llama de esta manera y tiene este número porque hay una denuncia. Entonces el perito lee la denuncia en el sistema, porque con el acceso remoto mi computadora es como la del juzgado, es la misma. O sea, los que hicieron acceso remoto es un programita que te pone adentro de una pantalla la pantalla misma del juzgado. O sea, yo imprimo ahí y me sale en la impresora ya del juzgado. Entonces, ¿cómo hacen? Hacen la entrevista, leen el informe, hacen una entrevista, leen la denuncia, hacen la entrevista y hacen un informe de riesgo, considerando lo que les parece en base a la entrevista telefónica con la persona, qué nivel de riesgo evalúan y qué nivel de medida o qué medida sería proporcional para ese riesgo. Se eleva el informe, también por dentro del sistema informático de la USTA. Ahí obviamente los titulares deciden la medida, qué medida, cómo, cuándo, dónde. Secretaría o despacho, depende de la organización de cada organismo, proyectan la medida, se firma digitalmente, se envían los mails vía Outlook y correo oficial del juzgado a las comisarías o a las dependencias que correspondan, y se hizo todo, absolutamente todo, sin una sola actividad presencial. El perito de su casa, el titular de su casa o en sede, depende del turno y la guardia, los despachantes o profesionales también desde su casa, o el que le tocó estar en sede también, pero no se tomó contacto personal con la víctima y se dictó una medida protectiva. Entonces, vemos que estamos pudiendo llegar a tomar medidas y a intervenir como corresponde en casos de gravedad que en otro supuesto quizás no, porque yo les digo, si esta crisis nos hubiera agarrado 10 años antes, no sé cómo estaría funcionando la justicia hoy en día, porque hoy en día todos tenemos WhatsApp, bueno, la mayoría tenemos teléfono, no todos tienen internet, pero la mayoría tenemos conectividad de alguna manera, y por eso digo que no hay que dejar pasar esta oportunidad al respecto. También los peritos intervienen, que también es un tema que lo marco, tanto los peritos como los funcionarios y los jueces y los empleados están usando su conexión de internet, están usando su electricidad y sus equipos privados. Obviamente, nosotros no vamos a pedir corte nos dé equipos porque naturalmente los mejores equipos tendrían que estar en los juzgados para que todos tengamos la computadora que corresponde, que laburen bien,
pero también es algo a tener en cuenta, que se lo digo quizás que ustedes están del otro lado, quizás no lo ven tanto, pero también nosotros tenemos ahora esta obligatoriedad de usar equipos. Y hay casos de colegas que capaz que se manejaban con el teléfono y no tenían una computadora. Y la única computadora que usaban era la del trabajo. Entonces tuvieron que verse en este momento en la situación de tener que adquirir un equipo porque si no, no pueden trabajar. Y hay bueno, voy al juzgado, me quedo hasta las 5 y hago todas las resoluciones y listo. Capaz que uno tiene la computadora así, la hago de casa tranquilo, me llevo el Word y listo. Bueno, eso de nuevo cambió totalmente y es una oportunidad para tener en cuenta. Yo les quería hacer una serie de cuestiones, una serie de diferencias que quería marcar, sobre todo en cuanto a como marco ahí en el listado de temas, en lo que es intervención de oficio e intervención de fondo. Las intervenciones de oficio, la generalidad de los juzgados de familia o los juzgados de paz, generalmente van en el marco de 3 tipos de acciones. Todo lo que es violencia familiar, todo lo que es protección de menores y todo lo que es salud mental. En esas 3 áreas, prácticamente lo que la doctrina tiene dicho y es pacífica también la jurisprudencia, lo único que el juez puede no hacer es nada. Después la medida puede estar mejor o peor tomada, su opinión, siempre está abierta a la crítica de los profesionales y de otros organismos, el Ministerio Público, lo que pueda decir uno de las medidas, pero siempre la necesidad es tomar alguna decisión, y no una decisión definitiva, por lo menos una decisión provisoria, que busque, lo más importante en una situación de riesgo es aceptar el riesgo, o sea, no es decidir sobre la propiedad del bien, sobre cuestiones referidas incluso a derechos de comunicación y los días y horarios específicos y puntuales. Primero, hacerse cesar el riesgo en la cuestión. Por eso en un caso de violencia, en un caso de salud mental, o en un caso de un menor que esté en riesgo, lo esencial es la intervención que nos llega de oficio, ya sea por una denuncia por estos medios que les dije, o una denuncia que nos llega de un gabinete escolar, de un niño que está sufriendo algo, que denunció que a uno de sus progenitores lo ha agredido. Entonces, ante esas circunstancias, el juzgado lo que toma la intervención de oficio y siempre igualmente derivamos a la parte a que consulte con un letrado particular o si no pueda abonar uno de la Defensoría para iniciar la acción de fondo. Porque si bien yo en el marco de la ley de violencia puedo dictar, por ejemplo, una cuota de alimentos provisoria, un cuidado personal provisorio, unilateral, o suspender o modificar de oficio directamente el derecho de comunicación, teniendo solamente como parámetro el informe de riesgo, siempre derivamos a que lo planteen con letrado en la acción de fondo para buscar que, por ejemplo, que la cuota provisoria sea definitiva, pero basándose como corresponde, en los 2 ejes específicos, el nivel de ingresos del alimentante y el nivel de gastos o nivel socioeconómico del alimentado. En un informe de riesgo de una persona que tuvo una entrevista 1 hora, y ni hablar si fue una entrevista por teléfono, no hay posibilidad de evaluarlo, no hay posibilidad de que yo sepa o que tengamos a ciencia cierta cuál es la cuota que deberíamos fijar. Porque a veces la persona no sabe cuánto cobra y un montón de factores, o tiene miedo de pedir la cuota, porque en el ideario popular hay una creencia, una falsa creencia de que la cuota de alimentos habilita las visitas. Y son 2 institutos totalmente distinguidos, que lo único que tienen en común es que hablan en este caso de un menor de edad, del sujeto de derechos que es el menor de edad en este caso, pero no, no es que las visitas habilitan la cuota o a la inversa. Hay sus hijos posibles que estén pagando no la cuota y que le estén viendo no a los hijos. Una cosa no habilita la otra. Mucha gente que viene por víctimas y el contacto con el padre como es, y hace 2 años que no lo ve. Bueno, ¿y cuánto? No, ni idea. Como no sabemos, fijamos en base al móvil. Perfecto. No quiero cuotas, me dice. Pero, bueno, si usted no quiere, igual acá su señoría dispuso que hay por una cuota, pero no, yo no quiero cuota, porque si le pongo una cuota me los va a ver a los chicos. No, bueno, si va a ver a los chicos tenemos que evaluar primero la idoneidad del progenitor para tener un contacto supervisado o en solitario. Segundo, que en realidad lo pongo en segundo lugar, que en realidad es más importante que lo del progenitor, la escucha de los niños, dependiendo de su autonomía progresiva y su grado de madurez,
para ver si quieren tener un contacto y si lo que opinan, lo opinan de un montón de cuestiones que no tengo los datos como para dar una respuesta. Y si yo le diera una respuesta en ese momento como funcionario judicial, le estaría mintiendo. Entonces es preferible, obviamente, decirle, bueno, vamos a hacer una evaluación y veremos qué sucede al respecto. Pero muchas veces me pasa esto, y se los digo como de la experiencia de adentro de la justicia, de tomar entrevistas en el momento a gente que no ha tenido nunca un asesoramiento o nunca se ha acercado a un abogado porque no le hizo falta, y que le digo, bueno, vaya a la fiscalía, vaya al reconocimiento médico, vaya a la comisaría con este oficio, vaya a género y vaya a un abogado, que ahí recién va a ir a ver un profesional, pero ya viene con un conflicto atrás muy largo, muy complejo, y que yo le digo en el momento, mire, acá lo mejor que podemos hacer es esto, hacer cesar el riesgo. Después veremos qué pasa con lo demás. Y no es que no le quiera decir o no me quiera juzgar. En realidad no es que no quiera juzgarme yo, porque el problema lo está teniendo esta persona. Entonces, prefiero a veces ofrecer derivaciones y explicar en abstracto lo que se pueda llegar a hacer más que en concreto, porque después eso va a depender de muchos factores. Yo no le digo, vaya un abogado que le va a solucionar el problema. No, vaya un abogado para asesorarse, para tener información, que tenga un profesional que le represente, y en base a esa información usted pueda tomar una decisión libre. Porque una decisión sin información no es una decisión libre. Entonces, si no tenemos, como bien sabemos, discernimiento, intención y libertad. ¿Discernimiento de qué? Saber cómo son las cosas, entender las diferencias entre lo que nos parece bien y lo que está mal. Si esta gente toma una decisión sin información, no es libre esa decisión. Y es muy probable que esa decisión salga mal. Entonces, vaya un profesional. Esto es lo mismo como decirle, te duele la cabeza, está bien, te tomas una pastilla y podés zafar en el momento, no te va a doler más. Pero si hace 3 días te duele la cabeza, y anda a la clínica, anda por lo menos a la guardia. No vas a la guardia, bueno, anda a tu médico de cabecera. Bueno, en ese orden de prelación, haciendo una metáfora entre en la búsqueda de una solución y en cómo se va a abordar esto. Quería hacernos simplemente que hay una serie de diferencias que marca la legislación en sí y la práctica también. Por ejemplo, entre el dictado de medidas de violencia familiar y el dictado de medidas cautelares genéricas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo, como ustedes saben, plantear una cautelar de suspensión de contacto que se ordene en el marco de una ley de violencia familiar la suspensión de contacto. O sea, por los dos caminos se llega a lo mismo, nada más que en la violencia va a ser más rápido, porque nosotros tenemos 48 horas para resolver sobre si se va a hacer algo o no con la causa, ese es nuestro plazo, 48 horas para ver si se va a hacer más informes, si se va a hacer una evaluación, si se va a concluir, si se va a rechazar, si se va a dictar una medida, lo que sea. El sí, no o ni que ordene el titular del juzgado que sea, por lo menos a nivel provincial, que también a nivel nacional, porque esto viene de la Ley Nacional de Violencia, de protección en sí. Estas 48 horas tenemos que sí o sí algo decir. Vamos a hacer más informes, vamos a pedir más datos, perfecto, bueno, pero tenemos 48 horas. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo muy acotado, yo no puedo saber a ciencia cierta la idoneidad del progenitor al que le estoy suspendiendo el contacto o no. No puedo incluso tomar una entrevista al menor de edad, al sujeto de derechos puntual en cuanto al derecho de comunicación. En 48 horas no puedo tomar una entrevista. Capaz que la puedo hacer, pero quizás no sea una entrevista que el psicólogo me vaya a recomendar, porque me va a decir, no, este chico está en el medio del conflicto. Antes de ayer se fue el padre o la madre y se pelearon, discutieron, y hubo violencia y policía. No lo podemos exponer a que declare o a que venga a decir qué piensa. No. Son medidas en el marco de la ley de violencia. Nosotros al dictarlas sabemos que son, no solo porque lo marca la ley, sino por la naturaleza jurídica propia del proceso, son provisorias. Son provisorias y siempre deben ser revisadas. ¿Qué pasa? Yo no puedo dictar una medida y estar al otro día revisando esa medida. ¿Por qué? Porque tengo 10 más. Es imposible que me ponga a revisar las 10. Me encantaría decir, bueno, hoy me puedo sentar a ver las 10 que hice ayer. No lo puedo hacer. Y no está, por lo menos, en nuestra posibilidad de hacerlo. Lo que sí, hay una cuestión. Nosotros, el plazo para apelar es de 3 días en la ley de violencia. Está acotado, obviamente. Pero hay una cuestión que muy pocas veces se usa, que lo quería tratar justamente en esta charla,
que es el artículo 14 de la Ley de Violencia. El artículo 14 dispone que el juez en cualquier momento puede revisar la medida y hacer un control de eficacia de la medida. Esto es casi lo mismo que una apelación, nada más que se ahorran el traslado de la expresión de agravios o del memorial y la elevación y las copias y la cámara y que resuelva y que confirme o rechace los trámites que esto conlleva. Y esto no es hablar del ni bien ni mal de la Cámara o del juzgado o del abogado ni de la parte, esto es una realidad. Si yo dicto una medida por 60, nosotros dictamos una medida por 60 días, yo no sé si voy a tener el fallo de Cámara antes del día 59. Entonces cuando la Cámara me lo devuelve va a ser abstracto, porque en 20 días pasan cosas terribles o totalmente distintas. Por eso, si bien la apelación es una garantía de doble instancia y de contralor, como muy bien todos sabemos, que por algo lo estudiamos y ustedes lo hacen a diario en los expedientes, quizás yo veo más, valga la redundancia, eficaz pedir un control de eficacia. Porque, ¿qué pasa? Lo primero que está marcado en el artículo 14, es una obligación que tienen los organismos de controlar. Y obviamente, en subsidio, si les parece apelar, en el caso que le digan no al control de eficacia, pero no lo creo, porque en un control de eficacia uno puede exponer, entre comillas, cuáles son los agravios. Por ejemplo, pido control de eficacia, señoría, y apelo si me dice que no, obviamente, con subsidio, pero pido control de eficacia, ¿por qué? Porque acá la denuncia, en mi caso, tengo 3 hijos a cargo, por ejemplo. En todo caso, si quiere una reposición, si lo plantean ante el mismo juez, o una aclaratoria si hay una oscuridad, por ejemplo. Pero en sí, ¿ustedes cómo pueden hacer cambiar de opinión a un juez de algo que ya decidió? Apelando, planteando una reposición o apelando, o sea, con algún remedio procesal. No hay un mecanismo por el cual el juez fíjese que esto me parece que se le pasó porque no se lo dijeron. El control de eficacia del artículo 14, esta posibilidad de revisión, nos da una herramienta más. No solamente ustedes, para evitar tener que estar armando incidentes, elevando y esperando las resoluciones de cámara, sino también a nosotros puede aportar datos importantes que no teníamos en ese informe que tuvimos que hacer en 48 horas, o dentro de las 48 horas. Eso es en sí una medida de violencia. Por eso, la doctrina tiene dicho generalmente que las medidas del marco de ley de violencia no son cautelares, son subcautelares. O sea, son un poco menos que una cautelar, porque justamente la violencia no es periodo de prueba. Yo en 48 horas tengo que tomar la denuncia, hacer el informe y tomar la medida que corresponda o hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué plazo de prueba puedo abrir ahí? No puedo abrir ningún plazo. No puedo ordenar prueba, puntos de pericia, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque no hay una posibilidad fáctica. Estas 48 horas o esta celeridad en las causas de ley de violencia, yo siempre digo que es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque nos da la celeridad y la agilidad necesaria para tomar medidas eficaces y protectivas respecto de los justiciables o de los ciudadanos, pero al mismo tiempo nos deja muchas cosas de lado que quizás podríamos haber evaluado o deberíamos evaluar en el marco, en otro marco. Por eso les digo que quizás un control de eficacia o un aportar datos respecto de la causa le puedan dar más datos al titular como para decir, bueno, voy a ver, entonces el perímetro que dicté, no sé si es tan eficaz. Porque yo le puse 500 metros, que es lo que se estira. Señor juez, yo vivo a 4 cuadras. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es mejor? Plantear eso como un control de revisión, que cualquier juez, no soy ningún juez, lo tendrá que ver cada titular, pero puede llegar a decir, bueno, son 4 cuadras, lo modifico. Si la medida se va a mantener igual, no es que va a cambiar la medida en sí. Y si no, el único mecanismo que les quedaba es buscando medidas más eficaces o más expeditas, porque esto que marca la ley. Como bien saben, ustedes en una cautelar se puede dictar una medida de principio, también va a ser limitada en el tiempo, pero tiene una mayor fuerza una cautelar que una causa de violencia. Sin dudas, ¿por qué? Porque implica primero que el peticionante tiene un patrocinante, se conoce muy bien sus derechos y sus obligaciones, entonces yo ya no puedo suponer si esta persona sabe o no lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Segundo, porque generalmente cuando ustedes plantean una cautelar, acreditan
el periodo en la demora, entonces ya tengo una cierta certeza de por qué la celeridad tengo que darle este caso. Y en tercer lugar, porque siempre hay alguna evaluación pericial o alguna cuestión en cuanto a prueba que producirse. Entonces, por eso, una cautelar, dictada en un proceso cautelar, el 232 o alguna de las genéricas del Código Procesal, nos da una mayor certeza de que estamos tomando una decisión, en general, no hablo de mi juzgado, sino en general de los juzgados, una decisión con mayores datos que una causa de violencia. Pero no porque no queramos o porque prefiramos una u otra, sino porque la naturaleza de los trámites o de los procesos son totalmente distintos. Y es entendible que la ley de violencia se maneje de esta manera, y yo siempre digo lo mismo con esto, y con esto ya le cierro, que esta desventaja y ventaja que implica la ley de violencia, la celeridad, que es un arma de doble filo porque me hace dejar cosas fuera también me puede generar una cuestión, que la denuncia sea verdad o sea mentira, vamos a decirlo así en términos concretos. Si es verdad, la celeridad de este trámite me permite a mí tomar medidas efectivas, protectivas, como les decía recién. Ahora, si es mentira, es muy probable que me haga tomar una medida injusta contra una persona que no hizo nada más que lo que debía hacer en su vida y está denunciado falsamente. Esto también es revisable, esto también quizás por un control de eficacia sea más fácil de corroborar que en una apelación. Porque ustedes consideren que las apelaciones en el marco de la ley de violencia van a ir en relación. O sea, al no ir libremente, no se va a producir prueba en cámara. O sea que la cámara se va a expedir con el informe de riesgo y con la medida. No tanto con la expresión de agravios o lo que planteen. Porque no va a producir prueba la cámara. Y la cámara va a considerar justamente lo que marca la ley, que dice, bueno, el juez que dictó esta medida la hizo en base a este informe de riesgo, y si el riesgo es proporcional con la medida, entonces la medida la va a tener que confirmar. Y ustedes apelaron el traslado, las copias, el incidente, la elevación, bueno, ahora no por la situación, pero en un momento va a volver también, cuando quizás con un 10% del tiempo en un control de revisión, planteando estos hechos, mire señoría, estas cuestiones, lo más probable es lo que se haga es que se dé intervención al cuerpo técnico para ampliar el informe en el cual se basó la medida que está pidiendo revisión ahora. Y obviamente, por una cuestión también de garantía de ustedes, en todo caso la apelación en subsidio, en el caso de que la revisión le digan que no, pero no creo, porque generalmente de los juzgados que conozco, los de San Martín los conozco todos, San Miguel también los dos, ¿no? Y también de otras jurisdicciones, en estas cuestiones a veces atenta más contra la eficacia de la medida que se dictó, la falta de información, más que los errores que uno pueda cometer, que de nuevo, somos todos humanos y todos los podemos cometer, pero a veces la información reducida, acotada, pasada por los filtros de la emotividad que la gente vive, no sea el más apropiado, o complejice aún más la situación. Una serie de cuestiones que nunca pueden dejar de lado, y bueno, por eso les quería marcar lo del 14, porque no lo estoy inventando, sino que está en la normativa, está en la ley de violencia familiar, que fue reformada por la 14.509, la última ley que reformó la 12.569, que es la original. Igual si ponen ley de violencia provincia en Google, les salta directamente con el número y la modificación, y las de servicio de protección de menores también. Por eso, con los que quería decir, bueno, les mentí que no iba a cerrar, pero sí con esto sí cierro, es que hay una cuestión en la intervención de menores de edad, del servicio local, que en este caso es de San Miguel, que nos ocupa a nosotros, o puede ser el zonal de San Martín, la DINAS de José Paz, depende del organismo, pero siempre es municipal, que hay un error quizás en la interpretación de que tiene correspondencia local. En realidad hay algo que se llama corresponsabilidad. El que tiene que tomar la intervención original en el momento territorial, sin duda es el servicio local, porque tiene el personal para eso, y esas cuestiones también. Ahora, eso no libera la responsabilidad nuestra como justicia de controlar la legalidad de esa medida, de controlar que los progenitores tengan sus derechos asegurados, que tengan un patrocinio, de que tengan atención psicológica, de que tengan los informes de los peritos que les están explicando por qué este menor de edad estaría en situación de riesgo o vulnerabilidad, y tratar de reconstruir estos vínculos familiares, y en el caso de que no se pueda reconstruir,
tratar de construir un nuevo vínculo familiar para este niño mediante el mecanismo de la adopción y los legajos de postulantes, ¿no? Para adopción. Pero ¿a qué voy yo con esto? Esto no pasa a ser una responsabilidad exclusiva del juzgado o una responsabilidad exclusiva del local, del servicio local. Es una responsabilidad conjunta. Nosotros no podemos obviar al local y el local no nos puede obviar a nosotros. Si bien obviamente el juzgado tiene una mayor potestad porque es un organismo independiente y el local depende más del poder político, en este caso del turno del municipio, porque depende de la municipalidad, nosotros tenemos otra estabilidad y otra autonomía, pero después en cuestiones de responsabilidad no quita, no es que hay cosas que solo las hace el local o solo las hace el juzgado. Y siempre en pos del interés del sistema de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, como marca la ley, o sistema de protección de derechos, o lo que es salud mental por la ley de salud mental y su reglamentación, todas estas cuestiones por el conocimiento de los organismos, de quién va a intervenir, qué va a hacer, o sea, nosotros sabemos que para derivar por salud mental y psiquiatría, lo más probable es que lo mande al ARCADE. Y nosotros nos informan generalmente qué días tienen psiquiatría y qué días no lo tienen, que también es una cuestión de ingresos y de recursos del municipio y de la provincia. Pero no por eso nosotros, ni el local, ni nadie le pueden no dar una respuesta al ciudadano. Estamos obligados a hacer una respuesta. O sea, es derecho del ciudadano y obligación de los funcionarios y por lo menos de los representantes de la justicia, así lo siento yo por lo menos, de explicar y fundar por qué toman sus decisiones. Por algo estamos en una república y bueno, eso es parte parte de las obligaciones que tenemos, ¿no? Funcionario público, función pública, función para la gente. Pero bueno, eso son un poco, ya es una opinión más personal. Bueno, doctora Jiménez, si quiere, traté de reducirme un poco, pero creo que me extendí. No, bueno, Y eso dejé clarísimo. algunas cositas de costado. Para No, no... todo muy, muy claro. Bueno, primero le agradecemos al doctor Tiseira por la actividad, fue muy útil para todos. Y bueno, abrimos con el tema de las preguntas. No sé si primero yo me había anotado, no sé si querés compartir el mail de juzgado por si algún colega tiene alguna pregunta para hacer. Sí, sí, ahora les pongo el mail del juego, igual les comento, y menos mal que me dijiste, doctora Jiménez me dijo al respecto, en corte, en página de corte están los teléfonos de todos los juzgados de turno. Lo siguiente, en Lomas, entra en página de corte, hay un apartado que dice teléfono de turno, y le aparece el celular del, no sé, familia 3 de Lomas, que está de turno durante julio de 2020. Entonces ahí, un particular, un fiscal, un policía, un letrado, o el que sea, puede llamar y pedir hablar con el de turno. En la corte están los listados de todos los mails de la justicia provincial, de cada juzgado, juzgado 1, 2, 3, los civiles, los familias, todos. ¿Para qué? Para que los letrados o el público en general pueda hacer la mesa virtual, no la consulta del expediente, sino de hacer una pregunta directamente. Por ejemplo, ¿dónde tengo que hacer una autorización de viaje? Porque el registro público de comercio está cerrado. ¿Qué hago? Pero les diría, para las consultas o las cuestiones, fíjense en la página de corte como una casilla. ¿A qué me refiero? Cuando me llega un mail ahí, se replica a la titular y a los integrantes todos de secretaría. Entonces ahí vemos cómo lo manejamos cada uno. Lo que sí les diría que la consulta háganla por ahí. Igualmente, si envían una consulta a un mail, va a ser respondida seguramente si corresponde que lo hagan en la causa o si se puede evacuar por ahí, que a veces quizás es un tema de detalle y si está en nuestro poder les vamos a contestar. Perfecto. Bueno, empiezo a leer las preguntas que hicieron en el chat. ¿Se están haciendo audiencias virtuales de menores con el equipo técnico en cuestiones de urgencia? Pregunta la doctora Rodríguez. Bueno, ahora les paso el pero sí. Sí, lo que nosotros estamos haciendo, primero, bueno, igual, justamente con esa pregunta,
está la resolución 480/20, de las que puse en el PDF, 480/20, está en el estado de corte, está especificada en el listado de la clase, de la charla de hoy. Establece que las audiencias del artículo 12 de la Comisión de Derechos del Niño, o sea, la escucha del menor, tiene que hacerse por el mismo módulo de Microsoft Teams, como les decía recién, como por ejemplo una audiencia común. Ahora, va a depender, como les dije nuevamente, de la capacidad tecnológica o de los dispositivos que tengan, tanto el menor de edad con quién va a estar, si va a ser del domicilio de uno o del otro, si va a estar el abogado en el domicilio, si va a ser del estudio, una serie de cuestiones que van ya más de lo técnico. Ahora, suplidas esas cuestiones, sí, se pueden hacer escuchas según artículo 12, ya sea con el juez, como corresponde por artículo 12, o bien las entrevistas que pueda hacer el cuerpo técnico. En algunos casos de violencia en los cuales sabíamos por las edades que los chicos eran adolescentes o que tenían un grado de autonomía mayor, solamente por la edad, después hay que ver, ¿no? No solamente la edad es el factor de determinación de la autonomía o de la capacidad para plantear estas cuestiones, pero el equipo técnico ha tenido entrevistas, por ejemplo, telefónicas con algún adolescente sobre qué estaba sucediendo en la casa, o qué me puede decir al respecto, o mirá, estamos viendo la posibilidad de hacer, en virtud de la situación de aislamiento, que el derecho de comunicación sea cada 15 días, como marca el decreto que salió del Gabinete de Ministros de Nación, que decía que cada 15 días debería estar, o mínimo una semana con cada progenitor. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo un chico de 6 años que uno de 15. Entonces, en esos casos lo que hacía el cuerpo técnico, incluso en los casos de violencia, para evitar los contactos entre los adultos y reducir el riesgo, como corresponde, le hacía la pregunta, por lo menos, hablaba por teléfono con el adolescente y después lo consignaba en un informe, ¿sí? En comunicación telefónica, el menor de edad ha expresado esto o tal cosa o lo que sea. Después, quizás si lo podíamos, o al informe del gabinete de la escuela a la que esté yendo, o si había antecedentes en la propia causa de la situación de este menor de edad o de los familiares, lo ampliábamos o lo pasábamos bajo ese filtro. Pero sí, las posibilidades, mientras se respeten dos cuestiones: la no afluencia a los juzgados por la cuarentena, el distanciamiento y el cuidado de la salud de cada uno de ustedes y con los que trabajamos y los clientes y todo lo demás, y, como y la gravedad y la urgencia de la cuestión. O sea, si ustedes piden una audiencia, artículo 12, con la escucha del juez con el menor de edad, o una entrevista psicológica del menor de edad con el perito, no va a ser lo mismo que lo digan porque hubo una situación de maltrato o porque hubo una descompensación desde lo psicológico del menor de edad o de algún adulto ante un contacto, que si lo piden porque quiero cambiar un día del contacto, quiero que no sean los sábados y que sean los domingos. Entonces, por eso os le digo que también va a depender en cierto grado de la proporcionalidad de lo que se quiera hacer. Si, obviamente, si la cuestión es un riesgo o se está planteando algo de gravedad, sin duda se puede tomar una medida que incluso se puede hasta tomar sin la escucha. O sea, tomar la medida protectiva y después sí hacer las evaluaciones. Derivar, tomar entrevistas, hacer entrevistas de seguimiento, escucharlo guía también, obviamente, y dictamine como corresponde el Ministerio Público, que dentro de lo que ha manifestado un menor de edad en el acta, en base a lo que se tomó una medida. Porque yo le daba vista al asesor y hasta aquí venía, entre el pase, teníamos 1 o 2 semanas. Y capaz que el asesor lo tuvo 20 minutos el expediente, que leyó el acta y hizo el dictamen. Pero toda la burocracia que implicaba el envío de recepción del expediente nos hacía demorar la decisión, entonces no podíamos demorar la decisión, tomábamos la decisión y después mandábamos en pase. Hoy en día está el informe, le hago un clic y el asesor se entera. Está, no lo en el momento, lo leerá el otro día, lo sumo dependiendo del día de trabajo, pero no va a haber 2 semanas de procedimiento de las entrevistas y los seguimientos y todo lo que haya que hacer en el caso, va a ser siempre cuando, como marca, cuestiones que sean urgentes y que no admitan demora. Y eso ya es una cuestión de alegación suya y de circunstancia del caso puntual. Perfecto, doctor. Bueno, acá hay otra pregunta
de la doctora Kumisic, que pregunta, ¿en las determinaciones de la capacidad jurídica se puede suplir la audiencia personal ante el juez con una comunicación virtual? No, primero la de 627, supongo que está diciendo que la intervención en este caso de la entrevista personal, el 627 del procesal y el 35 del civil, sí, sería. Lo que pasa es que, de nuevo, ¿qué me quedo? ¿En lo que dice el código, en el civil, en lo que dice el procesal o en lo que dice el acordado de la circunstancia? Si la situación de riesgo o de urgencia lo amerita, se podría hacer. En principio lo plantean, vamos a decir, estése al levantamiento de la cuarentena. Por eso ese es el principio general, estése reprogramado todo lo que sea presencial, salvo la urgencia o la gravedad. No es lo mismo que, mira, quiero el C27 porque quiero la sentencia, porque todos queremos la sentencia, y sí, no, pasa que tengo un problema con ANSES o con la pensión. Bueno, pídame en todo caso un oficio a la obra social para que se prorrogue mientras dure el aislamiento, por ejemplo, la pensión que está percibiendo o lo que le haga falta, o un medicamento, o lo que sea. Por eso les digo, por donde venga la urgencia es por donde ustedes deberían plantearlo, que es lo que ya tiene que ser ya. Después, bueno, obviamente en lo que tenga que plantear después, sí. Lo, Perfecto. Bueno, después hay otra pregunta de la doctora Victoria Pucci, que dice, buenas tardes, quería consultar acerca de la prórroga de las medidas cautelares en tiempo del aislamiento del ASPO, ya que en teoría se renovaban automáticamente. Pregunta si esto es así en la práctica o hay que enviar un informe, denuncia o desobediencia por parte del agresor. No, mire, ahí les digo bien que lo puse de las resoluciones, que quiero decir bien el número de el número de la resolución puntual. 12, ahí está. La resolución 12/20 prorroga todas las medidas cautelares y todas las medidas de protección dictadas que venzan durante el aislamiento. O sea, si venció del 20 de marzo para adelante, esa medida está automáticamente prorrogada hasta que termine el aislamiento. No se requiere alegación, no se requiere un despacho, no se requiere un nuevo oficio, no se requiere que la víctima se presente, no se requiere un testigo, no se requiere absolutamente nada. Esto es como, entre comillas, como un tiempo muerto. O sea, desde el 20 de marzo, 18, no me acuerdo, pero desde que empezó el aislamiento hasta que termine, que todavía no sabemos cuándo va a ser, todas las medidas que han vencido en el medio se prorrogan automáticamente hasta el vencimiento. Un perímetro, una suspensión de contacto, una cuestión de gravedad que ya haya sido evaluada por el mecanismo de violencia, por el mecanismo cautelar, por el trámite que haya sido, si iba a vencer en tal fecha, tómenlo como que vencía en fecha hábil y no fue hábil porque estaba suspendido los plazos. Entonces se prorrogan automáticamente todas y no requiere, porque lo marca la Corte, no requiere absolutamente nada. Es más, la Corte hasta especifica que poner en conocimiento esta resolución 12/20 al Ministerio de Seguridad y por intermedio del Ministerio de Seguridad a todas las comisarías de la provincia para que sepan que si alguien va con un papel que dice tengo un perímetro que venció el 22 de marzo, la policía ya sepa que eso está vigente mientras dure el aislamiento. O sea, por hablar de un perímetro o una cautelar. Generalmente una cautelar, preguntar a un colega y el colega, bueno, la 12/20 están prorrogadas, pero están todas las cautelares que vencían por H o por B en una cuestión de plazos durante el aislamiento, automáticamente prorrogadas. En todo caso, si el afectado por esto lo plantea, bueno, lo plantea en el expediente eventualmente, pero la prioridad es el principio protectorio. ¿Por qué? Si yo tengo una amiga que está por vencer, no puedo hacer venir a alguien a preguntarle y que salga de la cuarentena si todavía tiene el problema, porque seguramente lo debe tener. Entonces acá hay que pasar por el filtro nuevamente la cuestión de la sanidad y la no afluencia de personal. Perfecto. Acá hay otra pregunta de la doctora Georgina Cremaschi, que pregunta, ¿están revisando sentencias de determinación de la capacidad en función de lo dispuesto por la resolución de presidencia de corte con respecto a la ampliación de las medidas de protección hasta que termine el aislamiento? ¿Se escuchó? Sí,
Sí, perdón, pero me estaba quedando sin batería y tuve que enchufar. Ah, Sí, escuché la pregunta. Ahí está, bueno, Georgina, gracias. Perdón, que... está bien. Perdón, no, sí, Te no, comento que repíteme, por favor, Victoria, que no. Sí, repíteme que tuve no que enchufar y perdí una parte. hay problema. Bueno, reitero la pregunta. ¿Están revisando sentencias de determinación de la capacidad en función de lo dispuesto por la resolución de presidencia de Corte con respecto a la ampliación de las medidas de protección hasta que termine el aislamiento? Claro, sí, en realidad también lo mismo, o sea, si hay una medida en una capacidad o en una internación o en un abrigo, no importa, en lo que sea, si hay algo que está venciendo, si es una cautelar, tiene una naturaleza cautelar y preventiva, sí o sí se mantiene la medida en sí. Ahora, el pedido de revisión no es que nosotros ante una revisión decimos, no, la medida está vigente y listo, no. Podemos revisar, como les decía, ya sea en el marco de la violencia, la eficacia, o en un caso de una capacidad jurídica que ya implica tener un letrado, o por lo menos alguien de la Defensoría o de la Asesoría que esté impulsando la causa. Después depende de qué es lo que pidan en revisión puntualmente, pero de nuevo, la prioridad es todo despacho hoy en día y toda resolución sale en el mismo contexto. La gente no se puede movilizar, la gente está peor que ayer y va a estar peor mañana, y no sabemos cuándo va a terminar esto. Por eso de nuevo, entre comillas, si bien no me gusta decir si está bien o está mal, celebro la decisión de Corte de tomar esta decisión en la resolución 12/20, porque nos da una respuesta definitiva a la totalidad de las causas. Y bueno, ahí decía la doctora Georgina, creo que en relación a lo que, perdón Victoria, si te tomo tu moderación, pero para no dejarla colgada la pregunta también. Sí, las evaluaciones interdisciplinarias que no puedan ser presenciales, que puedan ser por medios telemáticos, se van a hacer. Después, de nuevo, yo no puedo mandar a trabajadora social a un domicilio, salvo que haya una urgencia gravísima y no tenga alguien más que pueda hacer el informe. O sea, si puedo hacer la entrevista telemática, telefónica, videollamada, videoconferencia, Microsoft Teams, perfecto, la hacemos de esa manera. Después, si la urgencia amerita que alguien se tenga que desplazar, bueno, evidentemente se hará y se buscará un perito que pueda movilizarse o que tenga un auto oficial y que no tenga que exponerse, porque acá, de nuevo, la cuestión, el riesgo es para todos igual, funcionarios, no funcionarios, peritos, no peritos, ciudadanos de a pie, ciudadanos con plata, sin plata, con o sin título. Esta situación nos afecta a todos, no a todos por igual, porque no todos estamos en condiciones de igualdad, algunos están mucho peor que nosotros, algunos están mucho mejor, pero sin dudas también, como decía la doctora Cremacci, si hay que hacer una evaluación, una revisión puntual de un caso que lo amerite por las circunstancias de contexto, no se puede no hacer. Después, de nuevo, si es una cuestión que puede, entre comillas, esperar, que no me gusta decir tampoco que espere hasta que termine esto, porque queda como que lo estás pateando, pero en el contexto del aislamiento y del trabajo presencial muy reducido, de nuevo, la prueba que se tenga que producir tiene que haber una proporcionalidad entre el riesgo y la necesidad de su producción media, porque incluso si se plantea una cuestión respecto del riesgo, lo más probable es que en este contexto de aislamiento se dicte una medida preventiva, por ejemplo, que ANSES siga pagando la cuota o la pensión o lo que sea, y después, bueno, pido un informe y trato de corroborar que lo que pidió tenga un sentido y una certeza. Hay que darle cierta, no certeza, pero sí cierta verosimilitud a los planteos, y más cuando vienen alegando un riesgo, y no me refiero al riesgo de que lo pruebe con 2 testigos en una información sumaria, porque tampoco puedo hacer a 2 testigos al estudio a que firmen adelante un abogado y que el abogado después me mande las cosas. No, por eso también, y la pregunta justo me hizo una de las cosas que había dejado de costado, que es importante, pero la había dejado porque se me pasó en el listado, como que al cambiar muchas de estas cosas, de las facultades del letrado y todo lo demás, fíjense que también en casi todas acordadas, además de hablar de la urgencia, de la necesidad de que no admite demora o la prescripción, también dice que cuando habla de todo, siempre fíjense, cuando habla de los escritos electrónicos, dice que el abogado, la presentación que hará se lo tomará como una declaración jurada.
O sea, ¿qué quiere decir? Si a mí la doctora Jiménez me hace una presentación a nombre de la señora, no sé, vamos a poner López, entonces yo tomo como que la doctora Jiménez realmente está representando a la señora López y está haciendo un planteo por la señora López. No lo tomo como gestora, no quiero que López me venga a firmar en secretaría, no quiero que Jiménez me traiga el escrito que me trajo digitalizado, que me lo traiga en papel, porque no tengo forma de hacerlo ahora. Mañana vence el aislamiento, listo. Pasado, doctora Jiménez, si puede, tráigame el escrito, si puede la señora López venir a ratificar, perfecto. Dejamos debidamente acreditada y corroborada la cuestión de la representación o en este caso del patrocinio puntual. Pero hoy no lo puedo pedir. Si lo estuviera pidiendo, primero que estaría contra lo que marca la Corte y segundo y más importante estaría contra lo que marca los especialistas en esta situación, que no son abogados, que son epidemiólogos y gente que estudió medicina y que está en esta cuestión están dando estos consejos porque otra forma no sabemos hoy. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Creo que en el chat ya se contestaron. Hay muchos saludos, muchos agradecimientos. No sé si alguien más. Si la quieren escribir o si... La doctora Élida, creo que es Naya. Ah, Élida, la pregunto. Si da intervención al abogado del niño. Y no porque no querramos o porque no tengamos ganas, sino porque también que implica, si alguno de ustedes fuera designado teniendo el curso y estando en el registro, que tener una entrevista presencial, seguramente con el niño, en el domicilio del niño o en el estudio. Esto implica la movilidad de alguien, ya sea del profesional o de los justiciables, y en todo caso, en lo que estamos haciendo en el hoy y en los casos en los cuales tiene que haber un dictamen respecto de la representación promiscua de los menores de edad, el asesor de menores e incapaces. Por eso digo, no quiere decir que no le vamos a dar intervención en los casos que corresponda a la intervención. Lo que pasa es que también está la posibilidad de cómo se hace. Por ejemplo, muchos derechos de comunicación se hacen en lugares públicos, por ejemplo, en el caso de San Miguel, Terrazas del Este, o algunos otros lugares así abiertos y públicos, y todo, que da una certeza o más seguridad a la gente, y todos esos derechos de comunicación quedaron todos cerrados, porque el Terraza del Este no está más abierto, la gente... Y eso no quiere decir que la persona que está a cargo es una obstaculizadora del contacto, o que le impide el contacto al otro progenitor, y eso no quiere decir que el que no está teniendo el contacto es una persona abandónica o que no cumple sus obligaciones de la responsabilidad parental. Quizás sea un mix de ambas cosas, pero yo no puedo tomar una calificación porque esto es como una situación, como se dijo también, como si fuera una guerra y te cambia absolutamente todo, o sea, y cambia todas las consideraciones. Por eso lo del abogado del niño y otras intervenciones que implican lo presencial no se pueden hacer. Bueno, perfecto. Entonces ya no hay más preguntas. Doctor, le agradecemos desde el Círculo su participación en esta actividad, aclaró muchas dudas y bueno, nos puso al tanto de su opinión. Los despedimos a todos entonces. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, doctora, gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Bueno.